5 semanas en globo, de Julio Verne. Capítulo 23. Cólera de Joe. La muerte de un justo. Velatorio del cadáver. Avidez. El entierro. Los trozos de cuarzo. Fascinación de Joe. Un lastre precioso. Localización de las montañas auríferas. Principio de la desesperación de Joe. La noche tendió sobre la tierra el más magnífico de sus mantos. El sacerdote se durmió, sumido en una postración pacífica. No volverá en sí, dijo Joe. Pobre joven, 30 años apenas. Morirá en nuestros brazos, dijo el doctor con desesperación. Su respiración se debilita más y nada puedo hacer yo para salvarle. Malvados, exclamó Joe, que sentía de vez en cuando arrebatos de cólera, cuando pienso que el infeliz aún ha tenido palabras para compadecerles, para excusarles y para perdonarles. El cielo le concede una hermosa noche, Joe, tal vez su última noche. Ya no sufrirá mucho. Su muerte no será más que un pacífico sueño. El moribundo pronunció algunas palabras entrecortadas y el doctor se acercó a él. La respiración del enfermo se hacía difícil. El joven pedía aire. Levantaron enteramente las cortinas, y él aspiró con deleite la ligera brisa de aquella noche clara. Las estrellas le dirigían su temblorosa luz, y la luna le envolvía en el blanco sudario de sus rayos. Amigos míos, dijo con voz débil, me muero, que el Dios que recompensa les conduzca a puerto, que les pague por mí mi deuda de reconocimiento. No pierda la esperanza, le respondió Kennedy. Lo que siente no es más que un abatimiento pasajero. No va a morir. ¿Se puede morir en una noche de verano tan hermosa? La muerte está aquí, respondió el misionero. Lo sé. Déjenme mirarla a la cara. La muerte, principio de la eternidad, no es más que el fin de las tribulaciones de la tierra. Póngame de rodillas, hermanos, se lo suplico. Kennedy lo levantó. Lástima daba ver aquellos miembros sin fuerza que se doblaban bajo su propio peso. Dios mío, exclamó el apóstol moribundo. Ten piedad de mí. Su semblante resplandeció. Lejos de la tierra, cuyas alegrías no había conocido jamás, en medio de una noche que le enviaba sus más suaves claridades, en el camino del cielo hacia el cual se elevaba en una ascensión milagrosa, parecía ya revivir una nueva existencia. Su último movimiento fue una bendición suprema a sus amigos de un día. Después cayó en brazos de Kennedy, cuyo semblante estaba inundado de lágrimas. Muerto, exclamó el doctor, inclinándose sobre él. Muerto. Y los tres amigos se arrodillaron a la vez para orar en voz baja. Mañana por la mañana, dijo después Ferguson, le daremos sepultura en esta tierra de África regada con su sangre. Durante el resto de la noche, el doctor, Kennedy y Joe velaron sucesivamente el cadáver, y ni una sola palabra turbó su religioso silencio. Los tres derramaban abundantes lágrimas. Al día siguiente, el viento venía del sur, y el Victoria avanzaba lentamente sobre una vasta meseta montañosa, sembrada de cráteres apagados y yermas hondonadas, sin una gota de agua en sus áridas crestas. Montones de rocas, cantos rodados y margueras blanquecinas denotaban una esterilidad profunda. Hacia mediodía, el doctor, para sepultar el cadáver, resolvió bajar a una hondonada en medio de rocas plutónicas de formación primitiva. Tenía que buscar un refugio en las montañas circundantes para llegar a tierra, pues no había ni un solo árbol donde poder enganchar el ancla. Sin embargo, tal como lo había explicado a Kennedy, el lastre de que se desprendiera para salvar al sacerdote no le permitía ahora descender sin desprenderse de una cantidad proporcional de gas, por lo que tuvo que abrir la válvula del globo exterior. El hidrógeno salió y el Victoria bajó tranquilamente hacia la hondonada. Apenas la barquilla llegó al suelo, el doctor cerró la válvula. Joe saltó a tierra y, agarrándose con una mano a la barquilla, con la otra recogió los pedruscos necesarios para reemplazar su peso. Entonces, quedándose ya libre de las dos manos, pudo en muy poco tiempo meter en la barquilla más de 500 libras de piedras, que permitieron al doctor y a Kennedy desembarcar a su vez, sin que la fuerza ascensional del globo fuese suficiente para levantarlo. No se necesitaron para mantener el equilibrio del Victoria tantas piedras como pudiera presumirse, ya que las recogidas por Joe pesaban extraordinariamente, lo cual llamó la atención del doctor. El suelo estaba completamente sembrado de cuarzo y de rocas porfíricas. He aquí un singular descubrimiento, se dijo mentalmente, mientras a pocos pasos de distancia Kennedy y Joe escogían un sitio a propósito para abrir la fosa. Aquel barranco encajonado era como una especie de horno donde hacía un calor insoportable. Los abrasadores rayos del sol de mediodía caían a plomo. Fue preciso limpiar el terreno de los fragmentos de roca que lo cubrían. Luego cavaron un hoyo bastante profundo para poner el cadáver fuera del alcance de las fieras. Allí depositaron con respeto los restos mortales del mártir. Luego le echaron tierra encima y formaron con rocas una especie de tumba. El doctor, sin embargo, permanecía inmóvil y abismado en sus reflexiones. No oía la llamada de sus compañeros
ni buscaba una sombra para guarecerse del calor del día. ¿En qué piensas, Samuel?, le preguntó Kennedy. En un extraño contraste de la naturaleza, en un singular efecto del azar. ¿Sabéis en qué tierra ha encontrado su sepultura ese hombre abnegado y pobre por vocación? ¿Qué quieres decir, Samuel?, preguntó el escocés. Ese sacerdote, que había hecho voto de pobreza, reposa ahora en una mina de oro. —¿Una mina de oro? —exclamaron Kennedy y Joe. —Una mina de oro —respondió tranquilamente el doctor—. Las piedras que pisáis, como si careciesen de valor, son mineral de una gran pureza. —Imposible, imposible —repitió Joe. Si escarbarais en estas hendiduras de esquisto arcilloso, no tardaríais mucho en encontrar pepitas importantes. Joe se precipitó como un loco sobre aquellos fragmentos dispersos, y Kennedy no estuvo lejos de imitarle. —Cálmate, mi buen Joe —le dijo su señor. —Señor, eso es muy fácil de decir. —¿Cómo? ¿Un filósofo de tu temple? No, señor, no hay filosofía que valga. Veamos, reflexiona un poco. ¿De qué nos serviría toda esta riqueza? No podemos llevárnosla. ¿No podemos llevárnosla? ¿Por qué no? Pesa demasiado para nuestra barquilla. No quería participarte este descubrimiento por miedo a excitar tu codicia. ¿Cómo? —dijo Joe—, abandonar estos tesoros, una fortuna que es nuestra, muy nuestra, y desperdiciarla. Cuidado, amigo. ¿Se habrá apoderado de ti la fiebre del oro? ¿Acaso ese muerto que acabamos de enterrar no te ha enseñado el valor de las cosas humanas? Es cierto —respondió Joe—, pero el oro es oro. ¿No me ayudará, señor Kennedy, a recoger unos cuantos millones? ¿Qué haríamos con ellos, mi pobre Joe? —dijo el cazador sin poder dejar de sonreír. No hemos venido aquí a hacer fortuna, y debemos volver sin ella. Los millones pesan mucho —repuso el doctor—, y no se meten en el bolsillo tan fácilmente. De todas formas —respondió Joe acorralado en sus últimas trincheras—, ¿no podemos, en lugar de arena, cargar este mineral como lastre? Consiento en ello —dijo Fergusson—, pero avinagrarás mucho el gesto cuando tengamos que desprendernos de algunos miles de libras. —¿Miles de libras? —repuso Joe—. ¿Es posible que esto sea oro? Sí, amigo mío, es un depósito donde la naturaleza ha acumulado sus tesoros por espacios de siglos, y es suficiente para enriquecer países enteros. Una Australia y una California reunidas en el fondo de un desierto. ¿Y no se aprovechará nada? Tal vez. En cualquier caso, haré algo para consolarte. Difícil será, replicó Joe, contrito y mustio. Tomaré la situación exacta de este sitio y te la daré. Al regresar a Inglaterra, tú la darás a conocer a tus conciudadanos, si crees que tanto oro puede hacerlos felices. Veo, señor, que tiene razón. Me resigno, ya que no puedo hacer otra cosa. Llenemos la barquilla de este precioso mineral, y lo que quede a la conclusión de nuestro viaje, eso ganaremos. Y Joe puso manos a la obra con tanto afán que no tardó en reunir casi 1000 libras en fragmentos de cuarzo, dentro del cual se halla encerrado el oro como en una ganga de gran dureza. El doctor sonreía y le dejaba hacer mientras él realizaba su estima, de la cual resultó que la mina que servía de tumba al misionero se hallaba a 22 grados 23 minutos de longitud este y 4 grados 55 minutos de latitud septentrional. Después, dirigiendo una última mirada al montículo de tierra bajo el cual descansaba el cuerpo del pobre francés, volvió a la barquilla. Hubiera querido poner una tosca y modesta cruz sobre aquella tumba abandonada en medio de los desiertos de África, pero no había en las cercanías ni un miserable arbusto. Dios la reconocerá, dijo. Una preocupación bastante seria ocupaba también la mente de Fergusson. El doctor habría dado todo aquel oro por hallar un poco de agua con que reemplazar la que había echado con la caja cuando el negro se colgó de la barquilla. Pero eso era imposible en aquellos terrenos áridos, lo que le tenía muy inquieto. Obligado a alimentar incesantemente el soplete, empezaba a escasear la destinada a beber, y se propuso no desperdiciar ninguna ocasión de renovar su reserva. Al volver a la barquilla, la encontró casi enteramente ocupada por las piedras del ávido Joe. No dijo, sin embargo, una palabra. Kennedy ocupó también su sitio habitual, y Joe lo siguió a ambos, no sin dirigir una mirada codiciosa a los tesoros que quedaban en el barranco. El doctor encendió el soplete. El serpentín se calentó, la corriente de hidrógeno se estableció a los pocos minutos y el gas se dilató. Sin embargo, el globo permaneció inmóvil. Joe le veía actuar con inquietud y no decía «esta boca es mía». «Joe», dijo el doctor. Joe no respondió. «¿Me oyes, Joe?» Joe dio a entender que oía, pero que no quería comprender. «¿Quieres hacerme el favor», repuso Fergusson, «de arrojar algunas piedras? Pero, señor, usted me ha permitido... Te he permitido reemplazar el lastre, eso es todo. Sin embargo, ¿acaso pretendes que nos quedemos eternamente en este desierto?» Joe dirigió una mirada de desesperación a Kennedy, pero éste se encogió de hombros, dándole a entender que era preciso resignarse. «¿Y bien, Joe? ¿Es que no funciona el soplete?», insistió el muchacho con obstinación. «Está encendido, ¿no lo ves? Pero el globo no se elevará mientras no lo aligeres un poco.
Joe se rascó una oreja, cogió un pedazo de cuarzo, el menor de cuantos había, lo sopesó una y otra vez y, por fin, lo arrojó con la mayor repugnancia. Pesaría unas 3 o 4 libras. El Victoria permaneció inmóvil. ¿Todavía no subimos? Todavía no, respondió el doctor. Sigue echando lastre. Kennedy se reía. El joven tiró unas 10 libras más, pero el globo seguía sin moverse. Joe se puso pálido. Mi querido muchacho, dijo Ferguson. Dick, tú y yo pesamos, si no me equivoco, unas 400 libras. Es preciso, por consiguiente, que nos desprendamos de un peso igual al nuestro. Echar 400 libras, exclamó Joe aterrorizado. Y algo más, si hemos de subir. ¡Ánimo! El digno muchacho, exhalando profundos suspiros, empezó a echar lastre. De vez en cuando se detenía. —¡Subimos! —exclamaba. —No subimos —le respondía invariablemente el doctor. —Ya se mueve —decía unos instantes después. —Sigue echando —repetía Ferguson. —Sube, estoy seguro de ello. —Sigue echando —replicaba Kennedy. Entonces Joe, cogiendo con desesperación un último pedrusco, lo arrojó fuera de la barquilla. El Victoria se elevó unos 100 pies, y con ayuda del soplete no tardó en alejarse de las cumbres de las montañas circundantes. Ahora, Joe, dijo el doctor, si conseguimos conservar esta provisión de lastre hasta la conclusión del viaje, te quedará una buena fortuna y serás rico el resto de tu vida. Joe no respondió una palabra y se tumbó sobre su lecho mineral. Ya ves, mi querido Dick, prosiguió el doctor Ferguson, el poder que ejerce ese metal en un buen sujeto como Joe. Cuántas pasiones, cuán sórdidas avaricias, qué crímenes tan atroces engendraría el conocimiento de una mina semejante. Resulta realmente triste. Por la noche, el Victoria había avanzado 90 millas al oeste y se encontraba a 1400 millas de Zanzíbar en línea recta. Capítulo 24. El viento cesa. Las inmediaciones del desierto. El inventario de la provisión de agua. Las noches del Ecuador. Inquietudes de Samuel Ferguson. La verdadera situación. Enérgicas respuestas de Kennedy Joe. Otra noche. El Victoria, sujeto a un árbol solitario y casi seco, pasó una noche absolutamente tranquila. Los viajeros, abrumados por los tristes recuerdos de los últimos días, pudieron conciliar el sueño que tanto necesitaban. Al amanecer, el cielo recobró su brillante limpidez y su calor. El globo se elevó por los aires, y tras varias tentativas infructuosas, encontró una corriente que, aunque poco rápida, le impelió hacia el noroeste. No adelantamos nada, dijo el doctor. Si no me equivoco, en cosa de 10 días hemos realizado la mitad de nuestro viaje, pero, al paso que vamos, necesitaremos meses para llegar a su término. Y, teniendo en cuenta que empieza a escasear el agua, la cuestión resulta bastante fastidiosa. Encontraremos agua, respondió Dick. Es imposible que en un país tan extenso no haya algún río, algún arroyo o algún estanque. Así lo deseo. No será el cargamento de Joe el que retarda nuestra marcha. Kennedy, al hablar así, quería ver la cara que ponía el muchacho y divertirse a su costa, como si a él no se le hubiese ido también los ojos tras el oro, aunque supo ocultar a tiempo su codicia. Joe le dirigió una mirada suplicante. El doctor no estaba de humor para chanzas, pensando únicamente con secreto terror en las inmensas soledades del Sáhara, en el que las caravanas pasan semanas enteras sin encontrar un pozo donde apagar la sed devoradora. Examinaba con la mayor atención todas las depresiones de la tierra. Estas precauciones y los últimos incidentes habían modificado de una manera sensible la disposición de ánimo de los 3 viajeros. Hablaban menos y se quedaban más absortos en sus propios pensamientos. El digno Joe no era el mismo hombre desde que su mirada se había sumergido en un océano de oro. Guardaba silencio y miraba con avidez las piedras amontonadas en la barquilla, que, aunque en aquel momento carecían de valor, lo adquirirían más adelante. Además, el aspecto de aquella parte de África era inquietante. Empezaba el desierto. No se veía ni una aldea, ni un grupo insignificante de chozas. La vegetación languidecía. Distinguíanse apenas unas cuantas plantas sin fuerza para desarrollarse, como los terrenos brezosos de Escocia, algunas arenas blanquecinas y piedras calcinadas, algunos lentiscos y matorrales espinosos. En medio de aquella esterilidad, el rudimentario armazón del planeta aparecía en forma de agudas y afiladas aristas de roca. Aquellos síntomas de aridez daban mucho que pensar al doctor Ferguson. No parecía que caravana alguna hubiese cruzado jamás aquella comarca desierta. No se vislumbraba ningún vestigio de campamento, ni blancas osamentas de hombres o animales, nada, y todo indicaba que un arenal inmenso sucedería a aquella región desolada. Sin embargo, no se podía retroceder. Había que seguir adelante, y el doctor no aspiraba a otra cosa. Hubiera deseado una tempestad que lo alejase de aquella región, y ni una nube en el cielo. Al final de la jornada, el Victoria apenas había avanzado 30 millas. Si no hubiese escaseado el agua, pero no quedaban más que 3 galones en total.
Fergusson separó uno destinado a apagar la ardiente sed que un calor de 90 grados hacía insoportable. Quedaban, pues, 2 galones para alimentar el soplete, los cuales no podían producir más que 480 pies cúbicos de gas, y como el soplete consumía unos 9 pies cúbicos por hora, solo había gas suficiente para 54 horas. El cálculo era rigurosamente matemático. 54 horas, dijo a sus compañeros, y como estoy totalmente resuelto a no viajar durante la noche para no exponerme a pasar por alto un arroyo, un manantial o un pantano, nos quedan 3 días y medio de viaje, durante los cuales es preciso encontrar agua a toda costa. He creído, amigos míos, que es mi deber poner en vuestro conocimiento esta grave situación, pues no reservo más que un solo galón para apagar nuestra sed, y forzoso será que nos sometamos a una ración severa. Como quieras, respondió el cazador, pero aún no ha llegado el momento de entregarnos a la desesperación. ¿No has dicho que todavía nos queda agua para 3 días? Sí, amigo Dick. Pues bien, como nuestros lamentos serían inútiles, dentro de 3 días tomaremos una decisión. Entretanto, redoblemos la vigilancia. En la cena de aquel mismo día se midió estrictamente el agua. Verdad es que se aumentó la cantidad de aguardiente en los grogs, pero había que desconfiar de aquel licor, más propio para aumentar la sed que para apagarla. La barquilla descansó durante la noche sobre una inmensa meseta que presentaba una depresión considerable. Su altura era apenas de 800 pies sobre el nivel del mar. Esta circunstancia hizo concebir alguna esperanza al doctor, recordándole la presunción de los geógrafos acerca de la existencia de una vasta extensión de agua en el centro de África. Pero aun en el supuesto de que el lago existiese, había que llegar a él, y no se producía modificación alguna en aquel cielo inmóvil. A la noche, apacible y magníficamente estrellada, le sucedieron los ardientes rayos de sol de un día inmutable. La temperatura fue abrasadora desde que rayó el alba. A las 5 de la mañana, el doctor dio la señal de marcha, y durante bastante tiempo el Victoria permaneció estancado en una atmósfera de plomo. El doctor habría podido librarse de aquel calor intenso elevándose a zonas superiores, pero hubiera tenido que consumir una cantidad mayor de agua, lo que entonces era imposible. Se contentó, pues, con mantener el globo a 100 pies del suelo. Allí una corriente harto débil lo empujaba lentamente hacia el horizonte occidental. El almuerzo se compuso de un poco de cecina y de pemicán. Hacia mediodía el Victoria apenas había recorrido unas cuantas millas. No podemos ir más deprisa, dijo el doctor. Nosotros no mandamos, obedecemos. Amigo Samuel, repuso el cazador, he aquí una ocasión en que un propulsor vendría a pedir de boca. Sin duda, Dick, admitiendo, sin embargo, que no requiriese agua para ponerse en movimiento, pues de lo contrario la situación sería exactamente la misma. Además, hasta ahora no se ha inventado nada que sea practicable. Los globos se hallan aún en el punto en que se hallaban los buques antes de la invención del vapor. 6000 años se tardó en idear las ruedas y las hélices. Tenemos, pues, para rato. Maldito calor, exclamó Joe, que sudaba a mares. Si tuviésemos agua, este calor nos serviría de algo, porque dilata el hidrógeno del aerostato y se necesita una llama menos viva en el serpentín. Verdad es que, si tuviésemos agua, no tendríamos necesidad de economizarla. Maldito sea el salvaje que nos ha costado la preciosa caja. ¿Te arrepientes de lo que has hecho, Samuel? No, Dick, puesto que hemos podido sustraer a un desgraciado de una muerte horrible. Pero las 100 libras de agua que arrojamos nos serían muy útiles, pues tendríamos 12 o 13 días de marcha asegurada, suficiente sin duda para atravesar el desierto. ¿No estamos, por lo menos, a la mitad del viaje?, preguntó Joe. En distancia sí, pero no en duración si el viento nos abandona. Y el viento tiende a cesar completamente. Señor, repuso Joe, no nos quejemos. Hasta ahora nos las hemos arreglado perfectamente, y a mí, por más que me empeñe, me es imposible desesperarme. Hallaremos agua, se lo digo yo. De milla en milla se deprimía el terreno, y las ondulaciones de las montañas auríferas morían en la llanura, siendo las últimas prominencias de una naturaleza extenuada. Hierbas dispersas reemplazaban los hermosos árboles del este. Algunas fajas de un verdor alterado luchaban contra la invasión de las arenas, y enormes rocas caídas de las lejanas cumbres, haciéndose pedazos al caer, se desparramaban en agudos guijarros, que pronto se convertirían en tosca arena y más adelante en impalpable polvo. He aquí África tal como tú te la imaginas, Joe. Tenía yo razón cuando te decía, aguarda. ¿Y qué, señor? Replicó Joe. Esto, al menos, es lo natural. Calor y arena. Absurdo sería buscar otra cosa en un país semejante. Yo, añadió riendo, no confiaba en sus bosques y praderas, que me parecieron siempre un contrasentido. No valía la pena venir de tan lejos para encontrar la campiña de Inglaterra. Ahora es la primera vez que creo estar en África, y no siento conocerla de cerca. Al anochecer, el doctor comprobó que el Victoria, durante aquel día bochornoso, no había recorrido ni 20 millas.
Una oscuridad caliente lo envolvió una vez que el sol hubo desaparecido detrás de un horizonte trazado con la limpieza de una línea recta. El día siguiente, 1 de mayo, era jueves, pero los días se sucedían con una monotonía desesperante. Cada mañana era idéntica a la que había precedido. El mediodía lanzaba siempre, con igual profusión, los mismos rayos inagotables, y la noche condensaba en su sombra el calor disperso que el día siguiente debía legar a la siguiente noche. El viento, apenas perceptible, parecía más una aspiración que un soplo, y se podía presentir el instante en que hasta aquel aliento cesaría. El doctor lograba reaccionar contra la tristeza de aquella situación. Conservaba la calma y la sangre fría de un corazón aguerrido. Con un anteojo en la mano, interrogaba todos los puntos del horizonte. Veía decrecer imperceptiblemente las últimas colinas y borrarse la última vegetación, mientras ante él se extendía toda la inmensidad del desierto. La responsabilidad que pesaba sobre él le afectaba mucho, aunque sabía disimularlo. Aquellos dos hombres, Dick y Joe, ambos amigos, habían sido arrastrados por él, casi por la fuerza de la amistad o del deber. ¿Había obrado bien? ¿No había entrado en vías prohibidas? ¿No intentaba en aquel viaje traspasar los límites de lo imposible? ¿No habría Dios reservado a siglos muy posteriores el conocimiento de aquel continente ingrato? Todos estos pensamientos, como sucede en las horas de desaliento, se multiplicaban en su cabeza, y, por una irresistible asociación de ideas, le llevaban más allá de la lógica y el raciocinio. Después de constatar lo que no debió hacer, se preguntaba lo que debía hacer en aquel momento. ¿Sería imposible volver sobre sus pasos? ¿No había corrientes superiores que le llevaran hacia comarcas menos áridas? Conocía la zona que habían atravesado, pero no aquella hacia la que se dirigían, por lo que su conciencia le hizo tomar la resolución de abrirse a sus compañeros, exponiéndoles la situación sin tapujos. Les mostró el camino recorrido y el que quedaba aún por recorrer. En rigor, se podía retroceder, o al menos intentarlo, y deseaba conocer su opinión. «Yo no tengo otra opinión que la de mi señor», respondió Joe. «Lo que él sufra, yo puedo sufrirlo mejor que él. A donde él vaya, yo iré. ¿Y tú, Kennedy?» «Yo, mi querido Samuel, no soy hombre que se desespere. Nadie era más consciente que yo de los peligros de la empresa, pero decidí ignorarlos cuando vi que tú los afrontabas. Así pues, estoy contigo en cuerpo y alma. En la actual situación soy del parecer de que debemos perseverar, ir hasta el fin. Además, no me parece que retrocediendo fuesen menores los peligros. Adelante, pues, y cuenta con nosotros». «Gracias, mis dignos amigos», respondió el doctor, verdaderamente conmovido. «Conocía vuestra adhesión, pero tenía necesidad de que vuestras palabras me alentasen. Gracias, gracias». Y los tres se estrecharon la mano con efusión. «Oídme», prosiguió Ferguson. «Según mis cálculos, no nos hallamos a más de 300 millas del Golfo de Guinea. El desierto no puede, pues, extenderse indefinidamente, puesto que la costa está habitada y reconocida hasta cierta profundidad tierra adentro. Si es necesario, nos dirigiremos hacia dicha costa, y es imposible que no encontremos algún oasis, algún pozo donde renovar nuestra provisión de agua. Pero lo que nos falta es viento. Sin él, nos hallamos retenidos en el aire por una calma chicha». «Aguardemos con resignación», dijo el cazador. Pero todos interrogaron en vano al espacio durante aquel interminable día. Nada pareció que pudiese hacer concebir una esperanza. Los últimos movimientos de la tierra desaparecieron al ponerse el sol, cuyos rayos horizontales se prolongaron en largas líneas de fuego sobre aquella inmensa llanura. Era el desierto. Los viajeros, pese a haber recorrido una distancia no superior a 15 millas, habían consumido lo mismo que el día anterior, 135 pies cúbicos de gas para alimentar el soplete, y de 8 pintas de agua tuvieron que sacrificar 2 para apagar una sed devoradora. La noche transcurrió tranquila, demasiado tranquila. El doctor no durmió. Capítulo 25. Un poco de filosofía. Una nube en el horizonte. En medio de la niebla. El globo inesperado. Las señales. Reproducción exacta del Victoria. Las palmeras. Vestigios de una caravana. El pozo en medio del desierto. Al día siguiente, la misma pureza del cielo y la misma inmovilidad de la atmósfera. El Victoria se elevó a una altura de 500 pies, pero avanzó muy poco hacia el oeste. «Nos hallamos en pleno desierto», dijo el doctor. «Qué inmensidad de arena, qué extraño espectáculo, qué singular disposición de la naturaleza. ¿Por qué en algunas comarcas hay una vegetación tan exuberante y en éstas una aridez tan desconsoladora, hallándose todos en la misma latitud y bajo los mismos rayos del sol?» «El por qué, amigo Samuel, me tiene sin cuidado», respondió Kennedy. «La razón me preocupa menos que el hecho. Es así y no hay más vueltas que darle». «Bueno es filosofar un poco, amigo Dick, eso no perjudica a nadie». «Filosofemos, no hay inconveniente. Tiempo tenemos para ello, pues apenas nos movemos. Al viento le da miedo soplar. Está dormido».
No durará la calma, dijo Joe, pues ya me parece distinguir algunos nubarrones al este. Joe tiene razón, respondió el doctor. Estupendo, exclamó Kennedy. ¿Y nos corresponderá una nube con una buena lluvia y un buen viento que nos azote en la cara? Ya veremos, Dick, ya veremos. Sin embargo, hoy es viernes, señor, y yo desconfío de los viernes. Pues espero ver hoy mismo disipadas tus prevenciones. Ojalá, señor. Uf, añadió, enjugándose la cara. Bueno será el calor en invierno, pero ahora maldita la falta que hace. ¿No crees que este sol abrasador puede echar a perder el globo?, preguntó Kennedy al doctor. No, la gutapercha con la que está untado el tafetán resiste temperaturas mucho más elevadas. La temperatura a que lo he sometido interiormente por medio del serpentín ha sido algunas veces de 158 grados, y el envoltorio no se ha resentido lo más mínimo. ¡Una nube de veras!, exclamó en aquel momento Joe, cuya vista desafiaba todos los prismáticos. En efecto, una faja espesa y ya visible se elevaba lentamente sobre el horizonte. Era una nube de un carácter especial, formada, al parecer, de nubecillas que conservaban su forma primitiva, de lo que el doctor dedujo que no había en su aglomeración ninguna corriente de aire. Aquella masa compacta había aparecido hacia las 8 de la mañana, y a las 11 alcanzaba el disco del sol, que desapareció por completo detrás de aquella tupida cortina. En ese mismo momento, la parte inferior de la nube abandonaba la línea del horizonte, que brillaba con una luz copiosa. No es más que una nube aislada, dijo el doctor, y no podemos contar mucho con ella. Mira, Dick, sigue teniendo exactamente la misma forma que esta mañana. En efecto, Samuel, ahí no hay lluvia, ni viento, al menos para nosotros. Eso es lo que me temo, pues se mantiene a una gran altura. Samuel, ¿y si fuésemos a buscar la nube, ya que no quiere descargar sobre nosotros? No creo que nos sirva de mucho, respondió el doctor. Será un consumo más considerable de gas, y por consiguiente de agua. Pero, en nuestra situación, debemos intentarlo todo. Vamos a subir. El doctor activó al máximo la llama del soplete en las espirales del serpentín. Se produjo un calor violento y el globo se elevó bajo la acción del hidrógeno dilatado. A unos 1500 pies de la Tierra encontró la masa opaca de la nube y entró en una espesa niebla, manteniéndose a esta altura. Sin embargo, no halló un soplo de viento. La niebla parecía incluso desprovista de humedad y apenas humedecieron los objetos expuestos a su contacto. El Victoria, envuelto en aquel vapor, marchó con un poco menos de pereza, pero fue cosa insignificante. El doctor constataba con tristeza el mediocre resultado obtenido con su maniobra cuando oyó a Joe exclamar en un tono de viva sorpresa: «¡Cielo santo!». «¿Qué sucede, Joe?». «Señor Samuel, señor Kennedy, qué cosa tan rara». «¿Qué ocurre? Explícate». «No estamos aquí solos. Hay intrigantes. Nos han robado nuestro invento». «¿Se ha vuelto loco?», preguntó Kennedy. Joe era la viva imagen del asombro. No se movía. «¿Habrá turbado el sol la razón de este pobre muchacho?», dijo el doctor volviéndose hacia él. «¿Quieres decirme?», le preguntó. «Pero, ¿no lo ve, señor?», exclamó Joe, indicando un punto en el espacio. «Por San Patricio», exclamó Kennedy a su vez. «Esto es increíble. Mira, mira, Samuel». «Lo veo», respondió tranquilamente el doctor. «Otro globo, otros viajeros como nosotros». En efecto, a 200 pies de distancia, un aerostato flotaba en el aire con su barquilla y sus viajeros, y seguía exactamente el mismo rumbo que el Victoria. «Pues bien», dijo el doctor, «vamos a hacerle algunas señales. Toma el pabellón, Kennedy, y enseñémosle nuestros colores». Parece que los viajeros del segundo aerostato habían concebido simultáneamente la misma idea, pues la misma enseña repetía idénticamente el mismo saludo en una mano que la agitaba de la misma forma. «¿Qué significa esto?», preguntó el cazador. «Son monos», exclamó Joe. «Se están burlando de nosotros». «Esto significa», respondió Ferguson, riendo, «que eres tú mismo, amigo Dick, quien hace la señal en las dos barquillas. Quiere decir que en las dos barquillas estamos nosotros, y que ese globo, en resumidas cuentas, es el Victoria». «Con todo respeto, señor», dijo Joe, «por ahí no paso. Ponte junto a la borda, Joe, mueve los brazos de un lado a otro y verás». Joe obedeció y vio instantáneamente reproducidos, con toda exactitud, sus movimientos. «Es un efecto de espejismo», explicó el doctor, «un simple fenómeno óptico debido al enrarecimiento desigual de las capas de aire. Esa es la explicación». «Es maravilloso», repetía Joe, que no daba crédito a sus ojos y no paraba de hacer contorsiones para convencerse. «Qué curioso espectáculo», repuso Kennedy. «Da gusto ver nuestro Victoria. ¿Sabes que tiene buen porte y que se mantiene majestuosamente?» «Explíquese como se quiera», replicó Joe. «Es la cosa más singular del mundo». Pero la imagen no tardó en desvanecerse gradualmente. Las nubes se elevaron a mayor altura, abandonando al Victoria, que no trató de seguirlas, y al cabo de una hora desaparecieron en el cielo. El viento, apenas perceptible, disminuyó más y más.
El doctor, desesperado, hizo bajar el globo hasta muy cerca de tierra. Los viajeros, a quienes aquel incidente había arrancado de sus preocupaciones, se entregaron de nuevo a sus tristes pensamientos, abrumados por un calor insoportable. Hacia las 4, Joe indicó un objeto que sobresalía en el inmenso arenal, y pronto pudo afirmar que eran 2 palmeras que se elevaban a poca distancia. —¡Palmeras! —exclamó Fergusson. —¿Hay, pues, una fuente, un pozo? Tomó los prismáticos y se convenció de que a Joe no le engañaba la vista. —Por fin, agua, agua —repitió—. Estamos salvados, pues, por poco que avancemos, tarde o temprano llegaremos. ¿No podríamos, entre tanto, señor, echar un trago? El aire es sofocante. Echémoslo, muchacho. Nadie se hizo de rogar. En un momento desapareció una pinta entera, por lo que la provisión quedó reducida a 3 pintas y media. No hay nada en el mundo como el agua —dijo Joe—. ¡Qué cosa tan rica! Me la he bebido más a gusto que la cerveza de Perkins. Ahí tienes las ventajas de la privación —respondió el doctor. —Pobres ventajas —dijo el cazador—. Yo de buena gana renunciaría al placer de beber agua con tal de que no me faltara nunca cuando la necesito. A las 6, el Victoria planeaba sobre las palmeras. Eran 2 árboles enclenques, enfermizos, casi secos, 2 espectros de árboles sin hojas, más muertos que vivos. Fergusson los contempló con espanto. Junto a un tronco se distinguían las piedras medio pulverizadas de un pozo que, desmenuzadas por los ardores del sol, se confundían casi con la arena del desierto. No había rastro alguno de humedad. Samuel sintió que se le oprimía el corazón, y se disponía a participar sus recelos a sus compañeros cuando las exclamaciones de éstos llamaron su atención. Hacia el oeste, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía una larga línea de blancas osamentas. Fragmentos de esqueletos rodeaban la seca fuente. Sin duda alguna, una caravana había llegado hasta allí, marcando su paso con este largo osario. Los más débiles habían caído uno tras otro en la arena, y los más fuertes, después de llegar a tan deseada fuente, habían encontrado junto a ella una muerte horrible. Los pasajeros se miraron y se quedaron pálidos. —No bajemos —dijo Kennedy—, huyamos de tan horrible espectáculo. No hallaremos una gota de agua. Debemos convencernos por nuestros propios ojos, Dick, y lo mismo da pasar aquí la noche que en otra parte. Exploraremos el pozo hasta el fondo. Acaso quede aún algo del manantial que hubo en otro tiempo. El Victoria tomó tierra. Joe y Kennedy pusieron en la barquilla un peso de arena equivalente al suyo y bajaron. Corrieron al pozo y penetraron en su interior por una escalera que no era más que polvo. El manantial parecía agotado desde muchos años atrás. Cavaron en una arena seca y suelta, de una aridez incomparable, sin hallar indicio alguno de humedad. El doctor les vio volver a la superficie del desierto, inundados de sudor, agotados, cubiertos de un polvo fino, desalentados, desesperados. Comprendió la infructuosidad de sus investigaciones. Lo presentía, pero no había dicho una palabra. Comprendía que a partir de aquel momento debería tener valor y energía por los 3. Joe traía en la mano los fragmentos de un odre, que tiró con cólera en medio de los huesos esparcidos por el suelo. Durante la cena reinó un profundo silencio entre los viajeros, que comían con repugnancia. Y sin embargo, no habían sufrido aún los verdaderos tormentos de la sed, solo desesperaban por el futuro. Capítulo 26. 113 grados. Reflexiones del doctor. Pesquisas desesperadas. Se apaga el soplete. 140 grados. La contemplación del desierto. Un paseo de noche. Soledad. Desfallecimiento. Proyecto de Joe. Un día de plazo. El espacio recorrido por el Victoria en todo el día anterior no pasaba de 10 millas, y había consumido 162 pies cúbicos de gas. El sábado por la mañana el doctor ordenó partir. El soplete, dijo, ya no puede funcionar más que 6 horas. Si en este tiempo no hemos descubierto un pozo ni un manantial, Dios sabe lo que será de nosotros. Ni un soplo de aire esta mañana, señor, dijo Joe, aunque tal vez se levante, añadió, viendo la mala disimulada tristeza de Fergusson. Vana esperanza. Reinaba una calma chicha, una de esas calmas que en los mares tropicales encadenan obstinadamente a los buques de vela. El calor se hizo intolerable, y el termómetro marcó 113 grados a la sombra, bajo la tienda. Joe y Kennedy, tendidos uno al lado del otro, buscaban en la modorra, ya que no en el sueño, el olvido de la situación. Una inactividad forzada los condenaba a penosos ocios. El hombre es más digno de lástima cuando no puede apartar sus pensamientos por medio de un trabajo u ocupación material. Los viajeros nada tenían que vigilar, ni nada tampoco que intentar. Debían padecer la situación sin poder mejorarla. Los tormentos de la sed empezaron a hacerse sentir cruelmente. El aguardiente, lejos de apaciguar aquella necesidad imperiosa, la aumentaba más y más, y se hacía muy acreedor al nombre de leche de los tigres, que le dan los naturales de África.
Quedaban apenas 2 pintas de un líquido recalentado, y todos fijaban sus miradas en aquellas gotas preciosas, sin que nadie se atreviese a mojar con ellas sus labios. 2 pintas de agua en medio de un desierto. Entonces el doctor Fergusson, abismado en sus reflexiones, se preguntó si había obrado con prudencia, si no hubiera valido más conservar el agua que había descompuesto para mantenerse en la atmósfera. Algún camino había recorrido, sin duda, pero ¿había ganado algo con ello? Aunque se encontrase 600 millas más atrás bajo aquella latitud, ¿qué podía importarle, puesto que carecía de agua en aquel sitio? El viento, si por fin se levantara, soplaría tanto allí como aquí, incluso aquí con menos fuerza si viniera del este. Pero la esperanza empujaba a Samuel hacia adelante, y sin embargo los 2 galones de agua consumidos inútilmente hubieran bastado para hacer en el desierto un alto de 9 días, y en 9 días podían producirse muchos cambios. Tal vez, al mismo tiempo que conservaba el agua, debió subir echando lastre, aunque luego para volver a bajar tuviese que perder gas en abundancia. Pero el gas era la sangre del globo, era su vida. Estas 1000 reflexiones se cruzaban en su cabeza, que apoyaba entre las manos durante horas enteras sin levantarla. Es preciso hacer un último esfuerzo, se dijo hacia las 10 de la mañana. Es preciso intentar por última vez descubrir una corriente atmosférica que nos lleve. Es preciso arriesgar nuestros últimos recursos. Y, mientras sus compañeros dormitaban, llevó a una elevada temperatura el hidrógeno del aerostato, el cual se redondeó con la dilatación del gas, y subió siguiendo en línea recta los rayos perpendiculares del sol. El doctor buscó en vano un soplo de aire desde los 100 pies hasta los 5000. Su punto de partida permaneció tenazmente debajo de la barquilla. Una calma absoluta parecía reinar hasta en los últimos límites de la atmósfera. Finalmente, el agua se acabó. El soplete se apagó por falta de gas, la pila de Busen dejó de funcionar y el Victoria, contrayéndose, bajó nuevamente a la arena para detenerse en el mismo hoyo que había abierto con la barquilla. Era mediodía. El doctor estimó que se encontraban a 19 grados 35 minutos de longitud este y 6 grados 51 minutos de latitud norte, a cerca de 500 millas del lago de Chad y a más de 400 de las costas occidentales de África. Al tomar tierra el globo, Dick y Joe salieron de su pesada modorra. «Nos detenemos», dijo el escocés. «Por fuerza», respondió el doctor en tono grave. Sus compañeros le comprendieron. El nivel del suelo, a consecuencia de su constante depresión, se hallaba entonces al nivel del mar, por lo que el globo se mantuvo en un equilibrio perfecto y una inmovilidad absoluta. El peso de los viajeros fue reemplazado por una carga equivalente de arena, y estos echaron pie a tierra, se sumieron en sus pensamientos y durante algunas horas no despegaron los labios. Joe preparó la cena, compuesta de galletas y pemicán, que apenas probó nadie, y un sorbo de agua caliente completó tan triste cena. Durante la noche nadie veló, pero nadie durmió tampoco. El calor era sofocante. Al día siguiente no quedaba más que media pinta de agua. El doctor la puso aparte y todos resolvieron no recurrir a ella, sino en último extremo. «Me ahogo», exclamó al poco Joe. «El calor va en aumento». «No me extraña», dijo, después de haber consultado el termómetro. 140 grados. «La arena», respondió el cazador, «abrasa como si saliese de un horno. Y ni una nube en este cielo de fuego. Es para volverse loco». «No nos desesperemos», dijo el doctor. «A estos grandes calores suceden inevitablemente en esta latitud tempestades que llegan con la rapidez del rayo. A pesar de la angustiosa serenidad del cielo, pueden producirse en él en menos de una hora grandes alteraciones». «Pero algún indicio habría», repuso Kennedy. «Pues bien», dijo el doctor, «me parece que el barómetro tiene una ligera tendencia a bajar. El cielo te oiga, Samuel, porque estamos clavados al suelo como un pájaro con las alas rotas. Con una diferencia, sin embargo, amigo Dick. Nuestras alas están intactas, y espero que todavía podamos utilizarlas». «Viento, viento», exclamó Joe, «viento con que trasladarnos a un arroyo, a un pozo, y no nos faltará nada. Tenemos víveres suficientes, y con agua aguardaríamos un mes sin sufrir, pero la sed es una cosa horrible». La sed, así como la contemplación incesante del desierto, fatiga la mente. No había ni un accidente del terreno, ni un montículo de arena, ni un guijarro donde descansar la mirada. Aquella llanura descorazonadora causaba esa desazón conocida como enfermedad del desierto. La impasibilidad de aquel árido azul del cielo y aquel amarillo inmenso de la arena acababan por asustar. En aquella atmósfera incendiada el calor parecía vibrar, como encima de una fragua incandescente. El corazón se desesperaba ante aquella calma inmensa, y no se entreveía ninguna razón para que cesase aquel estado de cosas, pues la inmensidad es una especie de eternidad. Así es que los pobres viajeros, privados de agua bajo aquella temperatura tórrida, empezaron a experimentar síntomas de alucinación. Sus ojos se agrandaban y su mirada se volvía turbia. Llegada la noche, el doctor resolvió combatir por medio de un paseo rápido
aquella disposición alarmante. Quiso recorrer aquella llanura de arena durante algunas horas, no para buscar, sino simplemente para andar. Seguidme, dijo a sus compañeros. Creedme, el paseo os sentará bien. Imposible, respondió Kennedy. No podría dar un paseo. Yo prefiero dormir, dijo Joe. Pero, amigos, el sueño o el reposo os serán funestos. Reaccionad contra vuestro abatimiento. Vamos, seguidme. Nada pudo obtener de ellos el doctor, y partió solo en medio de la estrellada transparencia de la noche. Sus primeros pasos fueron penosos, los pasos de un hombre debilitado y que ha perdido la costumbre de andar. Pero pronto se percató de que aquel ejercicio le resultaría beneficioso. Avanzó unas millas hacia el oeste, y su ánimo cobraba algún aliento cuando, de repente, se sintió acometido por una sensación de vértigo. Se creyó inclinado sobre un abismo, sintió que se le doblaban las rodillas. Aquella inmensa soledad le aterrorizó. Él era el punto matemático, el centro de una circunferencia infinita, es decir, nada. El Victoria desaparecía enteramente en la oscuridad. El impasible doctor, el audaz viajero, experimentó súbitamente un miedo insuperable. Quiso retroceder, pero fue en vano. Gritó, pero no le contestó ningún eco, y su voz cayó en el espacio como una piedra en un abismo sin fondo. Se tumbó en la arena desfallecido y solo, en medio de los grandes silencios del desierto. A medianoche volvió en sí entre los brazos de su fiel Joe. Este, inquieto por la prolongada ausencia de su señor, había seguido sus huellas perfectamente impresas en la llanura y lo había encontrado desvanecido. —¿Qué le ha ocurrido, señor? —preguntó. —Nada, mi buen Joe, un momento de debilidad, ni más ni menos. —En efecto, señor, no será nada. Pero levántese, apóyese en mí y volvamos al Victoria. El doctor, del brazo de Joe, volvió a tomar el camino que había seguido. —Ha sido una imprudencia, señor, aventurarse como lo ha hecho. Podían haberle robado —añadió riendo—. Ahora, señor, hablemos con seriedad. —Habla, te escucho. Es absolutamente indispensable tomar una decisión. Nuestra situación no puede prolongarse más que unos pocos días, y si no llega viento estamos perdidos. El doctor guardó silencio. Es necesario que alguno de nosotros se sacrifique por la salvación común, y es muy natural que sea yo. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es tu proyecto? Un proyecto muy sencillo. Coger provisiones y caminar siempre hacia adelante hasta llegar a algún sitio. Durante ese tiempo, si el cielo les envía un viento favorable, no me aguarden, partan. Yo, si llego a una aldea, saldré del paso con unas cuantas palabras en árabe que usted me habrá facilitado por escrito, y regresaré con ayuda o dejaré en la empresa mi pellejo. ¿Qué le parece mi plan? Que es insensato, pero digno de tu gran corazón, Joe. No te separarás de nosotros. Es imposible. Pero, señor, algo se ha de hacer, y lo que propongo no le perjudica en lo más mínimo, puesto que, como he dicho, no tendrá que aguardarme, y en rigor, ¿no puedo salir bien de mi empeño? No, Joe, no. No nos separaremos. La separación sería un nuevo dolor añadido a los que nos afligen. Estaba escrito que habíamos de pasar lo que estamos pasando, y escrito también está, probablemente, que nuestra situación mejore más adelante. Aguardemos, pues, con resignación. De acuerdo, señor, pero le advierto que le doy un día para pensarlo y no aguardaré más. Hoy es domingo, o mejor dicho, lunes, pues ya es la 1 de la madrugada. Si el martes no partimos, probaré fortuna. Mi decisión es irrevocable. El doctor no respondió. Llegó a la barquilla y se acomodó al lado de Kennedy. Este se hallaba sumido en un silencio absoluto, que no debía de ser efecto del sueño. Capítulo 27. Calor espantoso. Alucinaciones. Las últimas gotas de agua. Noche de desesperación. Tentativa de suicidio. El Simún. El oasis. León y Leona. Al día siguiente, lo primero que hizo el doctor fue consultar el barómetro. La columna de mercurio había experimentado un descenso apenas apreciable. Nada, dijo para sí, nada. Salió de la barquilla para examinar el tiempo. El mismo calor, la misma pureza del cielo, la misma impasibilidad. Es, pues, preciso desesperar, exclamó. Joe, absorto en sus pensamientos, en su proyecto de exploración, no despegaba los labios. Kennedy se levantó muy enfermo y preso de una sobreexcitación alarmante. Le acosaba la sed de una manera horrible. Su lengua y sus labios entumecidos difícilmente podían articular un sonido. Quedaban aún algunas gotas de agua. Todos lo sabían, todos pensaban en ellas y se sentían atraídos hacia ellas, pero nadie se atrevía a acercarse. Aquellos tres compañeros, aquellos tres amigos, se miraban con ojos extraviados, con un sentimiento de avidez bestial que se pintaba principalmente en el semblante de Kennedy, cuyo vigoroso organismo sucumbía antes a aquellas intolerables privaciones. Durante todo el día estuvo delirando. Iba y venía lanzando gritos roncos, mordiéndose los puños
dispuesto a abrirse las venas para apagar su sed con su propia sangre. «¡Ah!», exclamó, «país de la sed. Mejor deberías llamarte país de la desesperación». Cayó luego profundamente postrado, y no se oyó más que el silbido de su respiración entre sus labios abrasados. Al anochecer, Joe fue acometido a su vez por un principio de locura. Aquella interminable sábana de arena le parecía un inmenso estanque de limpias y cristalinas aguas, y más de una vez se puso de bruces en la inflamada arena para beber, y se levantó con la boca llena de polvo. «¡Maldición!», dijo con cólera, «es agua salada». Entonces, mientras Ferguson y Kennedy permanecían tendidos sin moverse, se apoderó de él el invencible pensamiento de apurar las pocas gotas de agua que había reservadas. Este pensamiento fue más fuerte que él. Se dirigió, arrastrándose, a la barquilla, contempló con sedientos ojos la botella donde estaba el agua, la cogió y se la llevó a los labios. En aquel momento, estas palabras, «a beber, fueron pronunciadas en un tono que desgarraba el alma. Era Kennedy, que se arrastraba junto a él. El desgraciado inspiraba compasión, pedía de rodillas, lloraba. Joe, llorando también, le ofreció la botella, y Kennedy apuró su contenido hasta la última gota. «Gracias», dijo, pero Joe no le oyó. Igual que él, se había desplomado sobre la arena. Se ignora lo que pasó durante aquella espantosa noche, pero el martes por la mañana, bajo los chorros de fuego que derramaba el sol, los infortunados sintieron que sus miembros se secaban poco a poco. Cuando Joe quiso levantarse, le resultó imposible, de manera que no pudo poner en práctica su proyecto. El muchacho miró a su alrededor. En la barquilla, el abrumado doctor, con los brazos cruzados, miraba un punto imaginario en el espacio espantoso. Meneaba la cabeza de derecha a izquierda como una fiera enjaulada. De repente, la mirada del cazador se dirigió a su carabina, cuya culata sobresalía del borde de la barquilla. «¡Ah!», exclamó, levantándose con un esfuerzo sobrehumano. Y se precipitó hacia el arma, extraviado, loco, y dirigió el cañón hacia su boca. «Señor, señor», exclamó Joe, arrojándose sobre él. «Déjame, quita», dijo el escocés con voz ronca. Los dos luchaban con encarnizamiento. «Apártate o te mato», repitió Kennedy. Pero Joe se asía a él con fuerza, y así combatieron durante más de un minuto sin que el doctor pareciese reparar en nada. Pero, durante la lucha, la carabina se disparó, y al ruido de la detonación el doctor se levantó como un espectro y miró a su alrededor. De pronto, su mirada se animó, extendió una mano hacia el horizonte y, con una voz que nada tenía de humano, exclamó: «¡Allá! ¡Allá! ¡Allá abajo!». Había una energía tal en su gesto que Joe y Kennedy se separaron y miraron. La llanura se agitaba como un mar encrespado por la tempestad. Olas de arena se estrellaban unas contra otras en medio de una intensa polvareda. Una inmensa columna venía del sudeste arremolinándose con extrema rapidez. El sol desaparecía detrás de una nube opaca cuya sombra descendida se prolongaba hasta el Victoria. Los granos de fina arena se deslizaban con la facilidad de las moléculas líquidas, y aquella marea ascendente subía poco a poco. Una enérgica mirada de esperanza brilló en los ojos de Ferguson. «¡El Simoon!», exclamó. «El Simoon», repitió Joe, sin comprender muy bien lo que decía el doctor. «Mejor», exclamó Kennedy con una rabia desesperada. «Mejor. Vamos a morir». «Mejor», replicó el doctor. «Vamos a vivir». Y empezó a echar rápidamente la arena que servía de lastre a la barquilla. Sus compañeros le comprendieron al fin y se unieron a él. «Y ahora, Joe», dijo el doctor, «echa fuera unas 50 libras de tu mineral». Joe no vaciló, aunque no dejó de experimentar cierta repugnancia. El globo se elevó. «Ya era hora», exclamó el doctor. El Simoon llegaba, en efecto, con la rapidez del rayo. Poco faltó para que el Victoria quedara aplastado, despedazado, destrozado. El inmenso torbellino lo alcanzó y lo envolvió en una lluvia de arena. «¡Más lastre fuera!», gritó el doctor a Joe. «Ya está», respondió este último, arrojando un enorme fragmento de cuarzo. El Victoria subió rápidamente encima del torbellino, pero, envuelto en el inmenso desplazamiento de aire, fue arrastrado a una velocidad incalculable sobre aquel mar espumoso. Samuel, Dick y Joe no hablaban. Miraban y esperaban, refrescados por el viento del torbellino. A las 3 cesaba la tormenta. La arena, al caer de nuevo, formaba una innumerable cantidad de montículos, y el cielo recobraba su tranquilidad inicial. El Victoria, otra vez inmóvil, flotaba a la vista de un oasis, isla cubierta de árboles verdes que sobresalía de la superficie de aquel océano. «Allí está el agua», exclamó el doctor. De inmediato, abriendo la válvula superior, dejó escapar el hidrógeno y bajó lentamente a 200 pasos del oasis. Los viajeros habían recorrido en 4 horas un espacio de 240 millas. La barquilla quedó al momento equilibrada, y Kennedy, seguido de Joe, saltó a tierra. «¡Vuestros fusiles!», exclamó el doctor.
Vuestros fusiles y sed prudentes. Dick cogió su carabina y Joe una de las escopetas. Avanzaron rápidamente hasta los árboles y penetraron bajo aquella fresca vegetación que les anunciaba manantiales abundantes, sin hacer caso de unas anchas pisadas, de unas huellas recién dejadas en la tierra húmeda. De repente, a 20 pasos de distancia, sonó un rugido. El rugido de un león, dijo Joe. Mejor, repitió el cazador exasperado. Lucharemos. Uno es fuerte cuando no se trata más que de luchar. Prudencia, señor Dick, prudencia. De la vida de uno depende la de todos. Pero Kennedy no le escuchaba. Avanzaba con los ojos en llamas y la carabina martillada, terrible en su audacia. Debajo de una palmera, un enorme león de negra melena permanecía en actitud de ataque. Apenas distinguió al cazador, dio un salto hacia él, pero no había llegado aún a tierra cuando una bala le atravesó el corazón y cayó muerto. ¡Hurra! ¡Hurra! exclamó Joe. Kennedy se precipitó hacia el pozo, se deslizó por los húmedos peldaños y se tumbó boca abajo ante un fresco manantial, donde sumergió los labios ávidamente. Joe le imitó. Sólo se oían esos lametones que dan los animales para beber. Cuidado, señor Dick, dijo Joe respirando. No abusemos. Pero Dick, sin responder, seguía bebiendo. Sumergía la cabeza y las manos en aquella agua bienhechora. Se embriagaba. ¿Y el señor Ferguson? Preguntó Joe. El nombre del doctor hizo volver en sí a Kennedy, el cual llenó una botella que llevaba y se dirigió corriendo hacia la escalera del pozo. Pero cuál no sería su asombro al encontrarse cerrada por un enorme cuerpo la salida de la gruta. Joe, que lo seguía, tuvo que retroceder con él. Estamos encerrados. ¿Quién nos puede haber encerrado? Eso es imposible. Antes de concluir la frase, un rugido terrible le hizo comprender con qué nuevo enemigo tenía que habérselas. —¡Otro león! —exclamó Joe. —No, una leona. —¡Ah, maldito animal! —Aguarda —dijo el cazador, volviendo a cargar con presteza su carabina. Un instante después hacía fuego, pero el animal había desaparecido. —¡Adelante! —exclamó Kennedy. —No, señor Dick, no. La leona está viva. Si la hubiese matado, su cuerpo habría rodado hasta aquí. Está al acecho, preparada para saltar sobre el primero que vea aparecer, y ese está perdido. ¿Qué hacer, pues? Es preciso salir. Samuel nos está esperando. Atraigamos al animal. Coja mi escopeta y deme su carabina. ¿Cuál es tu plan? Ahora lo verá. Joe se quitó la chaqueta que llevaba, la puso en el extremo del arma y se la presentó como cebo a la leona, asomándola por la abertura. La fiera se arrojó con furor contra aquel objeto, y Kennedy, que la guardaba muy preparado, le metió un balazo en el cuerpo. La leona rodó por la escalera, rugiendo, y derribó a Joe. Este creía ya sentir en su cuerpo las enormes garras del animal, cuando se oyó un segundo disparo y el doctor Ferguson apareció en la abertura, con una escopeta todavía humeante en la mano. Joe se levantó con ligereza, saltó por encima de la leona, ya rematada, y le entregó a su señor la botella llena de agua. Cogerla y vaciarla casi por completo fue para Ferguson una misma cosa, y los tres viajeros, desde el fondo de su corazón, dieron gracias a la providencia, que tan milagrosamente les había salvado. Capítulo 28. Noche deliciosa. La cocina de Joe. Disertación sobre la carne cruda. Historia de James Bruce. Los sueños de Joe. El barómetro baja. El termómetro sube. Preparativos de marcha. El huracán. La noche fue encantadora. La pasaron bajo la fresca sombra de las mimosas, después de una reconfortante cena en la que no se escatimaron el té y el grog. Kennedy había recorrido aquel pequeño dominio en todas direcciones, sin dejarse un solo matorral por registrar. Los viajeros eran los únicos seres animados de aquel paraíso terrenal. Se echaron sobre sus mantas y pasaron una noche apacible que les hizo olvidar sus pasados dolores. Al día siguiente, 7 de mayo, el sol brillaba con todo su esplendor, pero sus rayos no podían atravesar la densa cortina de sombra. Como había abundancia de víveres, el doctor resolvió aguardar en aquel punto un viento favorable. Joe había trasladado allí su cocina portátil, y se entregaba a una multitud de combinaciones culinarias, gastando el agua con despreocupada prodigalidad. —¡Qué extraña sucesión de penas y placeres! —exclamó Kennedy. —Tanta abundancia después de tanta privación, tanto lujo después de tanta miseria. Cuán cerca estuve de volverme loco. Amigo Dick —le dijo el doctor—, de no ser por Joe, no estarías ahora en actitud de disertar sobre la inestabilidad de las cosas humanas. —Buen amigo —exclamó Dick, tendiéndole la mano a Joe. —No tiene que agradecerme nada —respondió éste—. Llegado el caso, señor Dick, usted daría conmigo otro tanto, aunque prefiero que no se le presente la ocasión. —Cuán pobre es nuestra naturaleza —repuso Ferguson—, dejarse abatir por tan poca cosa. —Por un poco de agua, señor. Preciso es que sea el agua un elemento muy necesario para la vida. Sin duda, Joe, los que se ven privados de comer resisten mucho más tiempo que los que se ven privados de beber. Yo lo creo. Además,
En caso necesario se come lo que se encuentra, aunque sea un semejante, si bien debe de ser un alimento que deja una profunda huella en el ánimo. Es una comida, sin embargo, dijo Kennedy, a lo que los salvajes no hacen ningún asco. Sí, pero los salvajes son salvajes y están acostumbrados a comer carne cruda, una costumbre que me repugnaría. Tan repugnante es, en efecto, repuso el doctor, que nadie dio crédito a los relatos de los primeros viajeros que vinieron a África, los cuales refirieron que muchas tribus se alimentaban de carne cruda. La generalidad negó el hecho, lo que dio origen a una singular aventura de James Bruce. Cuéntenosla, señor, ya que tenemos tiempo para escucharle, dijo Joe repantigándose voluptuosamente sobre la fresca hierba. Con mucho gusto. James Bruce era un escocés del condado de Stirling que, desde 1768 hasta 1772, recorrió toda Abisinia hasta el lago Tana, en busca de las fuentes del Nilo. Regresó después a Inglaterra, donde no publicó sus viajes hasta 1790. Sus narraciones fueron acogidas con la mayor incredulidad, como sin duda algunas serán acogidas las nuestras. Los hábitos de los abisinios parecían tan diferentes de los usos y costumbres ingleses que nadie quería creerlo. Entre otros pormenores, James Bruce había dicho que los pueblos del África Oriental comían carne cruda. Este hecho hizo que todo el mundo se declarase contra el viajero. Podía decir lo que se le ocurriese, nadie iría a comprobarlo. Bruce era un hombre de mucho valor y con un genio de demonios. Las dudas le ponían de un humor de perros. Un día, en un salón de Edimburgo, un escocés sacó delante de él el tema de las chanzas diarias, y al hablar de la carne cruda, declaró que tal cosa no era ni posible ni cierta. Bruce guardó silencio. Salió y volvió a los pocos instantes con un filete crudo, espolvoreado con sal y pimienta, según la costumbre africana. Caballero, dijo al escocés, por el mero hecho de dudar de una cosa que yo he asegurado, me ha inferido una gran ofensa. Creyéndola imposible, ha incurrido en error, y para demostrárselo a los presentes se va a comer inmediatamente este filete crudo, o me dará satisfacción por sus injurias. El escocés tuvo miedo y obedeció sin dejar de hacer muecas de repugnancia. Entonces, con la mayor sangre fría, James Bruce añadió, aun admitiendo, caballero, que la cosa no sea cierta, en lo sucesivo no sostendrá que es imposible. Bien contestado, dijo Joe. Si el escocés cogió una indigestión, bien merecida la tuvo. Y si al regresar a Inglaterra hay quien ponga nuestro viaje en duda, ¿qué harás, Joe? Haré comer a los incrédulos los restos del Victoria, sin sal y sin pimienta. Y Kennedy y el doctor se rieron de la ocurrencia de Joe. Así pasó el día en agradables conversaciones. Con la fuerza volvía la esperanza, y con la esperanza la audacia. El pasado se borraba delante del porvenir con una rapidez providencial. Joe no hubiera querido salir nunca de aquel sitio encantador. Era el reino de sus sueños. Estaba en él como en su casa. Se empeñó que su señor le diera la situación exacta del oasis, y con mucha gravedad escribió entre sus apuntes de viaje 15 grados 43 minutos de longitud este y 8 grados 32 minutos de latitud septentrional. Kennedy no lamentaba más que una cosa, no poder cazar en aquel bosque en miniatura, por no haber, según él decía, abundancia de fieras. Sin embargo, amigo Dick, repuso el doctor, eres demasiado olvidadizo. ¿Y el león y la leona? ¿Y qué? Dijo con el desdén que inspira al verdadero cazador la caza ya muerta. Pero el hecho es que su presencia en este oasis nos permite suponer que no estamos muy lejos de comarcas más fértiles. No es suficiente prueba, Dick. Semejantes animales, acosados por el hambre o la sed, salvan con frecuencia distancias considerables. Así es que durante la noche haremos bien en vigilar con más atención e incluso en encender hogueras. —¿Hogueras con esta temperatura? —exclamó Joe. —En fin, si es necesario se hará, pero, la verdad, me causará verdadero pesar la destrucción de este hermoso bosque que tan útil nos ha sido. —Procuraremos no incendiarlo —respondió el doctor—, a fin de que otros puedan hallar en él un refugio en medio del desierto. —Lo procuraremos, señor, pero ¿cree usted que este oasis es conocido? —Sin duda. Es un lugar de alto para las caravanas que frecuentan el centro de África, y su visita podría no gustarte, Joe. ¿Es que por aquí también abundan esos horribles ñam-ñam? Desde luego. Ese es el nombre general de todas estas poblaciones, y, bajo el mismo clima, las mismas razas deben de tener costumbres análogas. —¡Qué asco! —dijo Joe—. Pero, si bien se mira, la cosa es muy natural. Si los salvajes tuviesen los mismos gustos que los civilizados, ¿en qué se diferenciarían unos de otros? He aquí unos personajes que no se hubieran hecho de rogar para zamparse el filete del escocés, y al propio escocés por añadidura. Después de esta reflexión tan sensata, Joe fue a encender las hogueras para la noche, procurando escatimar la leña todo lo posible. Afortunadamente, las precauciones fueron inútiles, y uno tras otro cayeron en un tranquilo sueño. Al día siguiente el tiempo siguió sin cambiar. Se mantenía obstinadamente bueno. El globo permanecía inmóvil sin que la más insignificante oscilación
revelase el menor soplo de viento. El doctor empezaba a inquietarse de nuevo. Si el viaje se prolongaba, los víveres serían insuficientes. Después de haber estado próximos a sucumbir por falta de agua, ¿se verían condenados a morir de hambre? Pero cobró ánimo al ver que el mercurio bajaba muy sensiblemente en el barómetro. Había señales evidentes de una próxima variación atmosférica. Resolvió, por tanto, hacer los preparativos de marcha para aprovechar la primera ocasión. La primera medida fue llenar la caja de víveres y la de agua. Ferguson tuvo que restablecer a continuación el equilibrio del aerostato, y Joe se vio obligado a sacrificar una notable parte de su precioso mineral. Con la salud le habían vuelto las ideas de ambición, y puso muy mala cara antes de obedecer a su señor, pero éste le manifestó que no podía levantar un peso tan considerable, y le dio a escoger entre el agua y el oro. Joe dejó de vacilar, y echó a la arena un considerable número de sus preciosos pedruscos. Para los que vengan detrás de nosotros, dijo, quedarán muy asombrados al hallar la fortuna en este sitio. ¿Y si algún sabio viajero, preguntó Kennedy, encuentra esos ejemplares? No dudes, amigo Dick, que le sorprenderá mucho, y publicará su sorpresa en numerosos volúmenes. Algún día oiremos hablar de un maravilloso yacimiento de cuarzo aurífero en medio de las arenas de África. Y la causa de todo será Joe. La idea de engañar tal vez a algún sabio consoló al joven y le hizo sonreír. Durante el resto del día el doctor aguardó en vano una variación en la atmósfera. La temperatura subió, y habría resultado insoportable sin las sombras del oasis. El termómetro marcó 149 grados al sol. Una verdadera lluvia de fuego atravesaba el aire. Fue el día de más calor observado hasta entonces. Joe dispuso las hogueras igual que la noche anterior y, durante las guardias del doctor y de Kennedy, no se produjo ningún nuevo incidente. Pero hacia las 3 de la mañana, Joe, que era el encargado de la vigilancia, notó que bajaba la temperatura, que el cielo se cubría de nubes y que la oscuridad aumentaba. —¡Alerta! —exclamó despertando a sus compañeros. —¡Alerta! ¡Se levanta viento! —Es una tempestad —dijo el doctor contemplando el cielo—. ¡Al Victoria! ¡Al Victoria! Tuvieron que darse prisa. El Victoria se inclinaba bajo la fuerza del huracán y arrastraba la barquilla, que iba surcando la arena. Si, por casualidad, hubiera caído una parte del lastre, el globo habría partido y toda esperanza de encontrarlo habría sido vana. Pero Joe, corriendo más que un galgo, detuvo la barquilla, y el aerostato se dobló sobre la arena con peligro de romperse. El doctor ocupó su sitio, encendió el soplete y arrojó el exceso de peso. Los viajeros miraron por última vez los árboles del oasis, que se plegaban por efecto de la tempestad, y luego, arrastrados por un viento del este, a 200 pies de altura, desaparecieron en la noche. Capítulo 29. Indicios de vegetación. Idea fantástica de un autor francés. País magnífico. El reino de Adamova. Las exploraciones de Speke y Barton, enlazadas con las de Bath. Los montes Atlántica. El río Benoué. La ciudad de Yola. El Bajelé. El monte Mendif. Desde el momento de la partida, los viajeros avanzaron con gran rapidez, como si les faltase tiempo para abandonar aquel desierto que tan funesto había estado a punto de serles. Hacia las 9:15 de la mañana se entrevieron algunos indicios de vegetación, hierbas flotando en aquel mar de arena y que les anunciaban, como a Cristóbal Colón, la proximidad de la tierra. Verdes vástagos brotaban tímidamente entre pedruscos que, a su vez, se convertirían en rocas de aquel océano. Ondeaban en el horizonte colinas aún poco elevadas, cuyo perfil, difuminado por la bruma, se dibujaba vagamente. La monotonía desaparecía. El doctor saludaba con entusiasmo aquella nueva comarca, y, cual vigía en un buque, estaba a punto de gritar «¡Tierra! ¡Tierra!». Una hora después, el continente se ofrecía a sus ojos con un aspecto aún salvaje, pero menos llano, menos desnudo y con algunos árboles que se perfilaban en el cielo ceniciento. ¿Nos hallamos, pues, en tierra civilizada?, preguntó el cazador. Según lo que entienda por civilizado, señor Dick, de momento no veo habitantes. Al paso que llevamos, respondió Ferguson, no tardaremos en verlos. ¿Nos encontramos aún en tierra de negros, señor Samuel? Sí, Joe, mientras no lleguemos al país de los árabes. ¿Árabes, señor? ¿Verdaderos árabes con sus camellos? No, sin camellos. Los camellos son raros, por no decir desconocidos, en estas comarcas. Para encontrarlos es preciso subir unos grados al norte. ¡Qué fastidio! ¿Por qué, Joe? Porque, si tuviésemos viento contrario, los camellos podrían sernos útiles. ¿Cómo? Es una idea que se me ocurre, señor. Podríamos engancharlos a la barquilla y hacer que la remolcaran. ¿Qué le parece? No eres el primero, Joe, a quien se le ha ocurrido la idea. Ha sido explotada, aunque es verdad que en una novela, por un autor francés muy ingenioso. Unos viajeros montan en un globo tirado por camellos, a quienes devora un león, el cual se coloca en su puesto y arrastra a su vez, y así sucesivamente. Ya ves que todo eso no es más que pura fantasía, y nada tiene en común con nuestro género de locomoción.
Joe, algo humillado al pensar que su idea ya había sido utilizada, estuvo devanándose los sesos para averiguar qué animal pudo devorar al león, y, no encontrándolo, se dedicó a examinar el país. Bajo su mirada se extendía un lago de mediana extensión, con un anfiteatro de colinas que aún no tenían derecho a llamarse montañas. Allí serpenteaban valles numerosos y fecundos, e intrincadas selvas con gran variedad de árboles. El palmito dominaba aquella masa, con sus hojas de 15 pies de longitud y sus tallos erizados de agudas espinas. El bombax transmitía al viento el fino vello de sus semillas. Los intensos perfumes del pendano, ese kenda de los árabes, impregnaban el aire hasta la zona que atravesaba el Victoria. El papayo de hojas palmeadas, la esterculiácea que produce la nuez de Sudán, el baobab y los bananos completaban aquella flora lujuriante de las regiones intertropicales. El país es soberbio, dijo el doctor. Ahí hay animales, dijo Joe. No estarán lejos los hombres. Magníficos elefantes, exclamó Kennedy. ¿No habría medio de cazar un poco? ¿Cómo quieres que nos detengamos, amigo Dick, con una corriente tan violenta? Sufre un poco el suplicio de Tántalo. Ya te desquitarás más adelante. Motivos había, en efecto, para excitar la imaginación de un cazador, así es que el corazón de Dick palpitaba con fuerza y sus dedos se crispaban sobre la culata de su pardy. La fauna de aquel país estaba a la altura de su flora. El toro salvaje se revolcaba en una hierba espesa bajo la cual desaparecía enteramente. Elefantes de la mayor talla, grises, negros o amarillos, pasaban como un tifón tempestuoso por los poblados bosques, rompiendo, golpeando, saqueando, dejando tras de sí una huella de devastación. Por las verdes laderas de las colinas fluían cascadas y arroyos, formando espaciosas charcas donde los hipopótamos se bañaban con mucho estrépito, y manatíes de 12 pies de longitud y de cuerpo pisciforme se exhibían en las orillas, dirigiendo al cielo sus redondos pechos henchidos de leche. Era un extraño zoológico en un maravilloso jardín botánico, donde innumerables pájaros de 1000 colores brillaban entre las plantas arborescentes. Por aquella prodigalidad de la naturaleza, el doctor reconoció el soberbio reino de Adamova. Seguimos las huellas de los descubrimientos modernos, dijo. He recuperado la pista interrumpida de los viajeros, lo que es, amigos míos, una feliz fatalidad. Podremos enlazar los trabajos de los capitanes Barton y Speke con las exploraciones del doctor Barth. Hemos dejado a los viajeros ingleses para encontrar a un hamburgués, y no tardaremos en llegar al punto extremo alcanzado por este atrevido sabio. Me parece, dijo Kennedy, a juzgar por el espacio que hemos recorrido, que entre las dos exploraciones hay una extensión de país muy considerable. Es cosa fácil de calcular. Coge el mapa y mira cuál es la longitud de la punta meridional del lago Ukerewe, alcanzada por Speke. Se encuentra aproximadamente a 37 grados, dijo Kennedy. Y la ciudad de Yola, cuya situación fijaremos esta noche, y a la que llegó Barth, ¿a cuántos grados se encuentra? A unos 12 grados de longitud. Son, pues, 25 grados. A 60 millas cada uno hacen un total de 1500 millas. Un agradable paseíto para hacerlo a pie, dijo Joe. Se dará, sin embargo, ese paseo. Livingstone y Moffat siguen subiendo hacia el interior. El Nyassa, descubierto por ellos, no está muy lejos del lago Tanganika, reconocido por Barton y, antes de que concluya el siglo presente, estas comarcas inmensas serán indudablemente exploradas. Pero, añadió el doctor, consultando su brújula, siento que el viento nos empuje tan al oeste. Yo hubiera querido remontar hacia el norte. Después de 12 horas de marcha, el Victoria se encontró en los confines de la Nigricia. Los primeros habitantes de aquella tierra, árabes chowas, apacentaban sus rebaños nómadas. Las inmensas cumbres de los montes Atlántica pasaban por encima del horizonte. Sus montañas, que hasta ahora no ha pisado ningún pie europeo, tienen una altura que se calcula en 1300 toesas. Su pendiente occidental determina el curso de todas las aguas de aquella parte de África, hacia el océano. Son las montañas de la luna de aquella región. A la vista de los viajeros apareció, al fin, un verdadero río, y por los inmensos hormigueros que lo rodeaban, el doctor reconoció el Benoué, uno de los grandes afluentes del Níger, llamado por los indígenas la fuente de las aguas. Este río, dijo el doctor a sus compañeros, se convertirá con el tiempo en la vía natural de comunicación con el interior de la Nigricia. El babor Pléyade, bajo el mando de uno de nuestros bravos capitanes, ya lo ha remontado hasta la ciudad de Yola, de manera que, como veis, nos encontramos en tierras conocidas. Numerosos esclavos se ocupaban de los trabajos del campo, cultivaban sorgo, una especie de mijo que constituye la base de su alimentación. Las más estúpidas muestras de asombro se sucedían al paso del Victoria, que pasaba como un meteoro. Al anochecer, el globo se detuvo a 40 millas de Yola, y ante él, aunque a lo lejos, se alzaban los dos conos puntiagudos del monte Mendiz. El doctor mandó echar las anclas, que quedaron enganchadas en la copa de un árbol elevado, pero un viento muy recio azotaba al Victoria hasta el punto de tumbarlo,
y algunas veces la posición de la barquilla resultaba sumamente peligrosa. Ferguson no cerró los ojos en toda la noche, y con frecuencia estuvo a punto de cortar el cable y huir de la tormenta. Por último, la temperatura calmó y las oscilaciones del aerostato ya nada tuvieron de alarmante. Al día siguiente, el viento fue más moderado, pero alejaba a los viajeros de la ciudad de Yola, la cual, reconstruida por los Fulards, excitaba la curiosidad de Ferguson. Sin embargo, fue preciso elevarse hacia el norte e incluso un poco hacia el este. Kennedy propuso hacer un alto en aquel territorio de caza. Joe, por su parte, afirmaba que la necesidad de carne fresca se dejaba sentir, pero las costumbres salvajes de aquel país, la actitud de la población y algunos disparos dirigidos al Victoria obligaron al doctor a proseguir el viaje. Atravesaban una comarca, escenario de matanzas y de incendios, en que los combates son incesantes y los sultanes se juegan un reino entre las más atroces carnicerías. Numerosas y pobladas aldeas se extendían entre inmensos prados, cuya espesa hierba estaba sembrada de violetas. Las chozas, semejantes a gigantescas colmenas, se refugiaban detrás de espinosos setos. Kennedy comentó varias veces que las agrestes laderas de las colinas recordaban los Glen de las altas tierras de Escocia. Pese a todos sus esfuerzos por seguir otro rumbo, el doctor iba derecho al nordeste, hacia el monte Mendif, que desaparecía entre las nubes. Las altas cumbres de aquellas montañas separaban la cuenca del Níger de la cuenca del lago Chad. No tardó en aparecer el Bajelé, con sus 18 aldeas a su alrededor, como una multitud de niños en torno a su madre. El espectáculo era magnífico para unas miradas que dominaban y abarcaban todo el conjunto. Las laderas estaban cubiertas de campos de arroz y de cacahuetes. A las 3, el Victoria se hallaba frente al monte Mendif. No habiéndolo podido evitar, era menester traspasarlo. El doctor, aumentando 180 grados la temperatura, dio al globo una fuerza ascensional de cerca de 1.600 libras. Este se elevó a más de 8.000 pies. Fue la mayor elevación obtenida durante el viaje. La temperatura bajó de tal modo que el doctor y sus compañeros tuvieron que recurrir a las mantas. Ferguson se dio prisa en bajar, ya que el envoltorio del aerostato amenazaba romperse. Tuvo, sin embargo, suficiente tiempo para comprobar el origen volcánico de la montaña, cuyos cráteres apagados no son más que profundos abismos. Grandes aglomeraciones de excrementos de aves daban a las lomas del Mendif la apariencia de rocas calizas, bastando aquellas aglomeraciones para abonar las tierras de todo el Reino Unido. A las 5, el Victoria, a resguardo de los vientos del sur, seguía con lentitud las pendientes de la montaña y se detenía en un inmenso raso separado de todo lugar habitado. Apenas llegó a tierra, se tomaron las debidas precauciones para sujetarlo, y Kennedy, escopeta en mano, se dirigió hacia la llanura inclinada. No tardó en volver con media docena de ánades y una especie de chocha que Joe condimentó lo mejor que pudo. La cena fue agradable y la noche transcurrió en una gran calma. Capítulo 30. Mosfella, El Jeque, Denham, Clapperton y Oudney, Vogel, la capital de Logum, Toul, calma sobre Kernak, el gobernador y su corte, el ataque, las palomas incendiarias. Al día siguiente, 11 de mayo, el Victoria reemprendió su azaroso viaje. Los viajeros tenían puesto en él la misma confianza que un marino en su buque. Huracanes terribles, calores tropicales, ascensiones peligrosas y descensos más peligrosos aún, todo lo había resistido. Se podría decir que Ferguson lo guiaba con un gesto, de modo que, pese a no conocer el punto definitivo de su llegada, el doctor no dudaba del buen éxito de su viaje. Pero, en aquel país de bárbaros y fanáticos, la prudencia le obligaba a tomar las más severas precauciones, por lo que recomendó a sus compañeros que estuviesen siempre ojo a visor, vigilándolo todo a todas horas. El viento conducía un poco más hacia el norte, y alrededor de las 9 entrevieron la gran ciudad de Mosfella, edificada en una eminencia encajonada entre dos altas montañas. Inexpugnable por su posición, no se podía penetrar en ella sino por un camino angosto entre un pantano y un bosque. En aquel momento, un jeque acompañado de una escolta a caballo, vestido con ropajes de vivos colores y precedido de trompeteros y batidores que separaban las armas del camino, entraba orgullosamente en la ciudad. El doctor descendió para contemplar más de cerca a aquellos indígenas, pero a medida que el globo aumentaba de tamaño a sus ojos, se fueron multiplicando sus ademanes de profundo terror, y no tardaron de desfilar con toda la velocidad que les permitían sus piernas o las patas de sus caballos. El jeque fue el único que permaneció inmóvil. Cogió su largo mosquete, lo amartilló y aguardó resueltamente. El doctor se acercó a él a menos de 15 pies y, con toda la fuerza de sus pulmones, le saludó en árabe. Al oír aquellas palabras bajadas del cielo, el jeque se apeó y se prosternó sobre el polvo del camino, y el doctor no pudo distraerle de su adoración. «Es imposible», dijo, «que esas gentes no nos tomen por seres sobrenaturales,
puesto que cuando vieron a los primeros europeos creyeron que pertenecían a una raza sobrehumana. Y cuando este jeque hable de su encuentro con nosotros, no dejará de exagerar el hecho con todos los recursos de una imaginación árabe. Juzgad, pues, lo que las leyendas dirán algún día acerca de nosotros. Bajo el punto de vista de la civilización, respondió el cazador, sería preferible pasar por simples mortales. Eso daría a estos negros una idea muy distinta del poder europeo. Estamos de acuerdo, amigo Dick, pero ¿qué podemos hacer? Por más que les explicases a los sabios del país el mecanismo de un aerostato, se quedarían en ayunas y continuarían atribuyéndolo a una intervención sobrenatural. Señor, preguntó Joe, ha hablado de los primeros europeos que exploraron este país. ¿Puede decirnos quiénes fueron? Querido muchacho, nos hallamos precisamente en la ruta del mayor Deham, que fue recibido en Mosfella por el sultán de Mandara. Había salido de Bornu, acompañaba al jeque a una expedición contra los feyatats y asistió al ataque de la ciudad, que con sus flechas resistió denodadamente a las balas árabes y obligó a huir a las tropas del jeque. Todo eso no era más que un pretexto para cometer asesinatos, robos y razzias. Despojaron al mayor de sus pertenencias y lo dejaron desnudo, y de no ser por un caballo bajo el vientre, del cual se escondió y que le permitió huir a todo escape gracias a su desenfrenado galope, jamás hubiera regresado a Kuka, la capital de Bornu. Pero, ¿quién era ese mayor Denham? Un intrépido inglés que desde 1822 hasta 1824 estuvo al mando de una expedición en Bornu, en compañía del capitán Clapperton y del doctor Oundey. Partieron de Trípoli en marzo, llegaron a Murzuk, la capital del Fezzan, y, siguiendo el camino que más adelante tomaría el doctor Barth para regresar a Europa, llegaron a Kuka, cerca del lago Chad, el 16 de febrero de 1823. Denham llevó a cabo varias exploraciones en Bornu, en el Mandara y en las orillas orientales del lago. Durante ese tiempo, el 15 de diciembre de 1823, el capitán Clapperton y el doctor Oundey penetraron en Sudán hasta Sakatu, muriendo Oundey de fatiga y agotamiento en la ciudad de Murmur. Según veo, dijo Kennedy, esta parte de África también ha pagado a la ciencia su correspondiente tributo de víctimas. Sí, esta comarca es fatal. Marchamos directamente hacia el reino de Bagirmi, que en 1856 Vogel atravesó para penetrar en Wadai, donde desapareció. Era un joven de 23 años, que había sido enviado para cooperar en los trabajos del doctor Barth. Se encontraron los dos el 1 de diciembre de 1854. Luego Vogel empezó las exploraciones del país y, hacia 1856, anunció en sus últimas cartas su intención de reconocer el reino de Wadai, en el cual no había penetrado aún ningún europeo. Parece que llegó hasta Wara, la capital, donde según unos cayó prisionero y, según otros, fue condenado a muerte y ejecutado por haber intentado subir a una montaña sagrada de las inmediaciones. Pero no se debe admitir con ligereza la noticia de la muerte de los viajeros, ya que ello dispensa de buscarlos. ¿Cuántas veces ha circulado oficialmente la noticia del fallecimiento del doctor Barth, cosa que a menudo le ha causado una legítima irritación? Es muy posible, pues, que Vogel se encuentre retenido por el sultán de Wadai, el cual, tal vez, exija un rescate. El barón de Nelmans se puso en marcha hacia Wadai, pero murió en el Cairo en 1855. Ahora sabemos que desde Heulin, con la expedición enviada de Leipzig, sigue el rastro de Vogel, y es de esperar que pronto conozcamos, de una manera positiva, el paradero de este joven e interesante viajero. Mosfella había desaparecido del horizonte hacía tiempo. El Mandara desplegaba bajo las miradas de los aeronautas su asombrosa fertilidad, con sus bosques de acacias, sus árboles de rojas flores y las plantas herbáceas de sus campos de algodón y de índigo. El Chari, que desagua en el Chad, 80 millas más allá, corría impetuosamente. El doctor mostró a sus compañeros el curso del río en los mapas de Barth. Ya veis, dijo, que los trabajos de este sabio son de una precisión suma. Nosotros marchamos en línea recta hacia el distrito de Logum, tal vez hacia su capital, Kernak, que es donde murió el pobre Tull, joven inglés de 22 años. Era abanderado en el 80 regimiento y hacía algunas semanas que se había unido al mayor Denham en África, donde no tardó en hallar la muerte. Bien puede llamarse a esta inmensa comarca el cementerio de los europeos. Algunas canoas de 50 pies de longitud descendían el curso del Chari. El Victoria, a 1000 pies de tierra, llamaba poco la atención de los indígenas, pero el viento, que hasta entonces había soplado con bastante fuerza, tendía a disminuir. ¿Vamos a sufrir otra nueva calma chicha?, preguntó el doctor. ¿Qué nos importa, señor? Ahora no hemos de temer ni la falta de agua ni el desierto. No, pero hemos de temer a las tribus, que son aún peores. He aquí, dijo Joe, algo que parece una ciudad. Es Kernak, a donde nos llevan las últimas bocanadas de viento. Podremos, si nos conviene, sacar un plano con toda exactitud. ¿No nos acercaremos?, preguntó Kennedy.
Nada más fácil, Dick. Estamos justo encima de la ciudad. Permíteme cerrar un poco la espita del soplete y no tardaremos en bajar. Media hora después, el Victoria se mantenía inmóvil a 200 pies de tierra. Más cerca estamos de Kernak, dijo el doctor, que lo estaría de Londres un hombre encaramado en la esfera que corona la cúpula de San Pablo. Podemos examinar la ciudad a gusto. ¿Qué ruido de mazos es ese que se oye por todas partes? Joe miró con atención y vio que el ruido era producido por un considerable número de tejedores, que golpeaban al aire libre sus telas extendidas sobre gruesos troncos de árbol. La capital de Elohum se dejaba abarcar toda entera por las miradas de los viajeros, como si fuese un plano. Era una verdadera ciudad, con casas alineadas y calles bastante anchas. En medio de una gran plaza había un mercado de esclavos que atraía a muchos compradores, pues los mandarenses, de manos y pies sumamente pequeños, van muy buscados y se colocan ventajosamente. A la vista del Victoria se produjo el efecto de costumbre. Primero gritos y después un profundo asombro. Se abandonaron los negocios, se suspendieron los trabajos, cesaron todos los ruidos. Los viajeros permanecían inmóviles y no se perdían ni un detalle de la populosa ciudad. Descendieron hasta 60 pies del suelo. Entonces el gobernador de Elohum salió de su morada, desplegando su estandarte verde y acompañado de músicos, que soplaban en roncos cuernos de búfalo con fuerza suficiente para destrozar los tímpanos. La muchedumbre se agolpó a su alrededor y el doctor Ferguson quiso hacerse comprender, pero no pudo conseguirlo. Aquellos indígenas de frente alta, cabellos ensortijados y nariz casi aguileña, parecían altivos e inteligentes, pero la presencia del Victoria les turbaba de manera singular. Se veían jinetes corriendo en distintas direcciones, y pronto fue evidente que las tropas del gobernador se reunían para combatir a tan extraordinario enemigo. En vano desplegó Joe, para calmar la efervescencia, pañuelos de todos los colores. No obtuvo resultado alguno. El jeque, sin embargo, rodeado de su corte, reclamó silencio y pronunció un discurso del cual el doctor no pudo entender una palabra. Era árabe mezclado con bagirmi. El doctor reconoció, por la lengua universal de los gestos, que se le invitaba a marcharse cuanto antes, cosa que no podía hacer, pese a sus deseos, por falta de viento. Su inmovilidad exasperó al gobernador, cuyos cortesanos comenzaron a aullar para obligar al monstruo a alejarse de allí. Aquellos cortesanos eran personajes muy singulares. Llevaban la friolera de 5 o 6 camisas de diferentes colores, y tenían vientres enormes, algunos de los cuales parecían postizos. El doctor asombró a sus compañeros al decir que aquella era su manera de halagar al sultán. La redondez del abdomen indicaba la ambición de la persona. Aquellos hombres gordos gesticulaban y gritaban, principalmente uno de ellos, que forzosamente había de ser primer ministro si la obesidad encontraba su recompensa en la tierra. La muchedumbre unía sus aullidos a los gritos de los cortesanos, repitiendo como monos sus gesticulaciones, lo que producía un movimiento único e instantáneo de 10.000 brazos. A estos medios de intimidación, que se juzgaron insuficientes, se añadieron otros más temibles. Soldados armados de arcos y flechas formaron en orden de batalla, pero el Victoria ya se hinchaba y se ponía tranquilamente fuera de su alcance. El gobernador, cogiendo entonces un mosquete, apuntó hacia el globo, pero Kennedy le vigilaba y con una bala de su carabina rompió el arma en la mano del jeque. A este golpe inesperado sucedió una desbandada general. Todos se metieron precipitadamente en sus casas y durante el resto del día la ciudad quedó absolutamente desierta. Vino la noche. No hacía nada de viento. Preciso fue a los viajeros resolverse a permanecer inmóviles a 300 pies de tierra. Ni una luz brillaba en la oscuridad y reinaba un silencio sepulcral. El doctor redobló su prudencia, porque aquella calma podía ser muy bien una estratagema. Razón tuvo Ferguson en vigilar. Hacia medianoche toda la ciudad pareció arder. Centenares de líneas de fuego se cruzaban como cohetes, formando una red de llamas. «Cosa singular», exclamó el doctor. «Lo más singular es», replicó Kennedy, «que las llamas suben y se acercan a nosotros». En efecto, acompañada de un griterío espantoso y descargas de mosquetes, aquella masa de fuego subía hacia el Victoria. Joe se preparó para arrojar lastres. Ferguson encontró muy pronto la explicación del fenómeno. Millares de palomas, con la cola provista de materias inflamables, habían sido lanzadas contra el Victoria. Asustadas, las pobres aves subían, trazando en la atmósfera zigzagues de fuego. Kennedy descargó contra ellas todas sus armas, pero nada podía contra un ejército tan numeroso. Las palomas ya revoloteaban alrededor de la barquilla y del globo, cuyas paredes, reflejando su luz, parecían envueltas en una red de llamas. El doctor no vaciló y, arrojando un fragmento de cuarzo, se puso fuera del alcance de tan peligrosas aves. Por espacio de 2 horas se las vio desde la barquilla corriendo azoradas en distintas direcciones,
pero poco a poco fue disminuyendo su número y, por último, desaparecieron todas entre las sombras de la noche. Ahora podemos dormir tranquilos, declaró el doctor. Para ser obra de salvajes, exclamó Joe, el ardid no es poco ingenioso. Sí, suelen utilizar palomas incendiarias para prender fuego a las chozas de las aldeas, pero nuestra aldea vuela más alto que sus palomas. Está visto que un globo no tiene enemigos que temer, dijo Kennedy. Sí los tiene, replicó el doctor. ¿Cuáles? Los imprudentes que llevan su barquilla. Así que, amigos míos, vigilancia y más vigilancia, siempre y por doquier. Capítulo 31. Partida durante la noche. Los tres. Los instintos de Kennedy. Precauciones. El curso del Shari. El lago Chad. El agua del lago. El hipopótamo. Una bala perdida. Hacia las 3 de la mañana, Joe, que estaba de guardia, vio que el globo se alejaba de la ciudad. El Victoria volvía a emprender su marcha. Kennedy y el doctor se despertaron. Este último consultó la brújula y reconoció con satisfacción que el viento los llevaba hacia el norte-nordeste. Estamos de suerte, dijo. Todo nos sale a pedir de boca. Hoy mismo descubriremos el lago Chad. ¿Es una gran extensión de agua?, preguntó con interés el señor Kennedy. Considerable, amigo Dick. En algunos puntos puede llegar a medir 120 millas tanto de largo como de ancho. Pasear sobre una alfombra líquida dará un poco de variedad a nuestro viaje. Me parece que no tenemos motivo de queja. Nuestro viaje es muy variado y, sobre todo, lo hacemos en las mejores condiciones posibles. Sin duda, Samuel, si exceptuamos las privaciones del desierto, no hemos corrido ningún peligro grave. Cierto es que nuestro valiente Victoria se ha portado siempre a las 1000 maravillas. Partimos el 18 de abril y hoy estamos a 12 de mayo. Son 25 días de marcha. 10 días más y habremos llegado. ¿A dónde? No lo sé, pero ¿qué nos importa? Tienes razón, Samuel. Confiemos a la providencia la tarea de dirigirnos y de mantenernos sanos y salvos. Nadie diría que hemos atravesado los países más pestilentes del mundo. Porque nos hemos podido elevar y nos hemos elevado. ¡Vivan los viajes aéreos!, exclamó Joe. Después de 25 días nos hallamos rebosantes de salud, bien alimentados y bien descansados. Demasiado tal vez, porque mis piernas empiezan a entumecerse y no me vendría mal hacer a pie unas 30 millas para estirarlas un poco. Te darás ese gustazo en las calles de Londres, Joe. Ahora diré, para concluir, que al partir éramos tres, como Denham, Clapperton y Overwey, y como Barth, Richardson y Vogel, y que, más dichosos que nuestros predecesores, seguimos siendo tres. Sin embargo, es importantísimo que no nos separemos. Si, hallándose en tierra uno de nosotros, el Victoria tuviese que elevarse de pronto para evitar un peligro súbito e imprevisto, quién sabe si le volveríamos a ver. A Kennedy se lo digo, pues no me gusta que se aleje con el pretexto de cazar. Me permitirá, sin embargo, amigo Samuel, que siga con mi capricho. No hay ningún mal en renovar nuestras provisiones. Además, antes de partir me hiciste entrever una serie de soberbias cacerías, y hasta ahora he avanzado muy poco por la senda de los Anderson y de los Cumming. O tienes muy poca memoria, amigo Dick, o la modestia te obliga a olvidar tus proezas. Me parece que, sin contar la caza menor, pesan ya sobre tu conciencia un antílope, un elefante y 2 leones. ¿Y qué es eso para un cazador africano que ve pasar por delante de su fusil todos los animales de la creación? Mira, mira qué manada de jirafas. —¿Jirafas? —exclamó Joe—, si son del tamaño del puño. Porque estamos a 1000 pies de altura. De cerca verías que son 3 veces más altas que tú. —¿Y qué dices de esa manada de gacelas? —repuso Kennedy—, y de esos avestruces que huyen con la rapidez del viento. —¿Avestruces? —exclamó Joe—, son gallinas, y aún me parece exagerar bastante. Veamos, Samuel, ¿no podríamos acercarnos? Sí podemos, Dick, pero no tomar tierra. ¿Y qué sentido tiene herir a unos animales que no hemos de poder coger? Si se tratara de matar a un león, un tigre o una hiena, lo comprendería. Siempre sería una bestia peligrosa menos. Pero matar a un antílope o una gacela, sin más provecho que la vana satisfacción de tus instintos de cazador, no merece la pena. Así pues, amigo mío, nos mantendremos a 100 pies del suelo, y si distingues alguna fiera, obtendrás nuestros aplausos hiriéndola de un balazo en el corazón. El Victoria bajó poco a poco, pero se mantuvo a una altura tranquilizadora. En aquella comarca salvaje y muy poblada era menester estar siempre en guardia contra peligros inesperados. Los viajeros seguían directamente el curso del Shari, cuyas encantadoras márgenes desaparecían bajo las sombrías arboledas de variados matices. Lianas y plantas trepadoras serpenteaban en todas direcciones y formaban curiosos entrelazamientos. Los cocodrilos retozaban al sol o se zambullían en el agua ligeros como lagartos, y se acercaban, como jugando,
a las numerosas islas verdes que rompían la corriente del río. Así pasaron sobre el distrito de Mafatay, con el cual tan pródiga y espléndida ha sido la naturaleza. Hacia las 9 de la mañana, el doctor Ferguson y sus amigos alcanzaron la orilla meridional del lago Chad. Allí estaba aquel mar Caspio de África, cuya existencia se relegó por espacio de mucho tiempo a la categoría de las fábulas, aquel mar interior al que no habían llegado más expediciones que la de Denham y la de Barth. El doctor intentó fijar la configuración actual, muy diferente de la que presentaba en 1847. En efecto, no es posible trazar de una manera definitiva el mapa de ese lago rodeado de pantanos fangosos y casi infranqueables donde Barth creyó perecer. De un año a otro, aquellas ciénagas, cubiertas de espadañas y de papiros de 15 pies de altura, desaparecen bajo las aguas del lago. Con frecuencia, las poblaciones ribereñas también quedan semisumergidas, como le sucedió a Gornu en 1856. En la actualidad, los hipopótamos y los caimanes se zambullen donde antes se alzaban las casas. El sol derramaba sus deslumbradores rayos sobre aquellas aguas tranquilas, y al norte los dos elementos se confundían en un mismo horizonte. El doctor quiso comprobar la naturaleza del agua, que por espacio de mucho tiempo se creyó salada. No había ningún peligro en acercarse a la superficie del lago, y la barquilla descendió hasta rozar el agua como una golondrina. Joe metió una botella y la sacó medio llena. El agua tenía cierto gusto de natrón que la hacía poco potable. En tanto que el doctor anotaba el resultado de su observación, a su lado sonó un disparo. Kennedy no había podido resistir el deseo de enviarle una bala a un gigantesco hipopótamo. Este, que respiraba tranquilamente, desapareció al oírse el estampido, sin que la bala cónica hiciese en él ninguna mella. Mejor hubiera sido clavarle un arpón, dijo Joe. ¿Y dónde está el arpón? ¿Qué mejor arpón que cualquiera de nuestras anclas? Para un animal semejante, un ancla es el anzuelo apropiado. Caramba, Joe ha tenido una idea, dijo Kennedy. A la cual os suplico que renunciéis, replicó el doctor. El animal nos arrastraría muy pronto a donde nada tenemos que hacer. Sobre todo, ahora que conocemos la calidad del agua del Chad. ¿Y es comestible ese pez, señor Ferguson? Tu pez, Joe, es un mamífero del género de los paquidermos, y su carne, según dicen excelente, es objeto de un activo comercio entre las tribus ribereñas del lago. Siento, pues, que el disparo del señor Dick no haya tenido mejor éxito. El hipopótamo solo es vulnerable en el vientre y entre los muslos. La bala de Dick no le ha causado la menor impresión. Si el terreno me parece propicio, nos detendremos en el extremo septentrional del lago. Allí Kennedy podrá hacer de las suyas y desquitarse. De acuerdo, dijo Joe. Que caza el señor Dick algún hipopótamo. Me gustaría probar la carne de ese anfibio. No me parece natural penetrar hasta el centro de África para vivir de chochas y perdices como en Inglaterra. Capítulo 32. La capital de Bornu. Las islas de los Videomás. Los quebrantahuesos. Las inquietudes del doctor. Sus precauciones. Un ataque en el aire. La envoltura destrozada. La caída. Sacrificio sublime. La costa septentrional del lago. Desde su llegada al lago Chad, el Victoria había encontrado una corriente que se inclinaba más al oeste. Algunas nubes moderaban el calor del día. Además, circulaba un poco de aire en aquella inmensa extensión de agua. Sin embargo, hacia la una, el globo, tras cruzar en diagonal aquella parte del lago, se internó en las tierras por espacio de 7 u 8 millas. El doctor, al principio algo contrariado por esta dirección, ya no pensó en quejarse de ella cuando distinguió la ciudad de Kuka, la célebre capital de Bornu, rodeada de murallas de arcilla blanca. Unas mezquitas bastante toscas se alzaban pesadamente por encima de esa especie de tablero de damas que forman las casas árabes. En los patios de las casas y en las plazas públicas crecían palmeras y árboles de caucho, coronados por una cúpula de follaje de más de 100 pies de ancho. Joe comentó que el tamaño de aquellos parasoles guardaba proporción con la intensidad de los rayos de sol, lo que le permitió sacar conclusiones muy halagüeñas para la providencia. Kuka está formada por dos ciudades distintas, separadas por el Dendal, un paseo de 300 toesas de ancho, a la sazón atestado de transeúntes a pie y a caballo. A un lado se encuentra la ciudad rica, con sus casas altas y aireadas, y al otro la ciudad pobre, triste aglomeración de chozas bajas y cónicas, donde pulula una población indigente, porque Kuka no es ni comercial ni industrial. Kennedy encontró en aquellas dos ciudades, perfectamente diferenciadas, cierta semejanza con un Edimburgo que se extendiera en un llano. Pero los viajeros no pudieron dedicar a Kuka más que una mirada muy rápida, porque con la inestabilidad característica de las corrientes de aquella comarca, un viento contrario sobrevino de pronto, y los arrastró por espacio de unas 40 millas sobre el Chad. Entonces se les presentó un nuevo panorama. Podían contar las numerosas islas del lago, habitadas por los Videomás,
sanguinarios piratas no menos temidos que los tuaregs del Sáhara. Aquellos salvajes se disponían a recibir valerosamente al Victoria con flechas y piedras, pero el globo pronto dejó atrás las islas, sobre las que parecía aletear como un escarabajo gigantesco. En aquel momento Joe miraba el horizonte, y volviéndose hacia Kennedy le dijo: «Señor Dick, usted que siempre está pensando en cazar, aquí tiene una buena oportunidad». «¿Por qué, Joe?» «Y ahora mi señor no se opondrá a sus disparos. Explícate. ¿No ve qué bandada de pajarracos se dirige hacia nosotros?» «¿Pajarracos?», exclamó el doctor, cogiendo el anteojo. «Sí, los veo», replicó Kennedy. «Por lo menos hay una docena. Si no le importa, 14», respondió Joe. «Quiera el cielo que sean de una especie bastante dañina para que el tierno Samuel no tenga nada que objetarme». «Lo que yo digo es», respondió Ferguson, «que preferiría que esos pajarracos estuvieran muy lejos de nosotros». «¿Les tiene miedo?», dijo Joe. «Son quebrantahuesos y de gran tamaño, Joe. ¿Y si nos atacan?» «¿Y qué? Si nos atacan, nos defenderemos, Samuel. Tenemos todo un arsenal. No me parece que esos animales sean muy temibles». «¿Quién sabe?», respondió el doctor. 10 minutos después, la bandada se había puesto a tiro. Los 14 pájaros de que se componía lanzaban roncos graznidos y avanzaban hacia el Victoria más irritados que asustados por su presencia. «¿Cómo gritan?», dijo Joe. «¡Qué escándalo! Al parecer no les hace gracia que alguien invada sus dominios y se ponga a volar como ellos». «La verdad es», dijo el cazador, «que su aspecto es imponente, y me parecerían bastante temibles si fuesen armados con una carabina Porter Moore». «No la necesitan», respondió Ferguson, cuyo semblante empezaba a nublarse. Los quebrantahuesos volaban trazando inmensos círculos, que iban estrechándose alrededor del Victoria. Cruzaban el cielo con una rapidez fantástica, precipitándose algunas veces con la velocidad de un proyectil y rompiendo su línea de proyección mediante un brusco y audaz giro. El doctor, inquieto, resolvió elevarse en la atmósfera para escapar de aquel peligroso vecindario, y dilató el hidrógeno del globo, el cual subió al momento. Pero los quebrantahuesos subieron con él, poco dispuestos a abandonarlo. «Tienen trazas de querer armar camorra», dijo el cazador, amartillando su carabina. En efecto, los pájaros se acercaban, y algunos de ellos parecían desafiar las armas de Kennedy. «¿Qué ganas tengo de hacer fuego?», dijo éste. «No, Dick, no. No los provoquemos. Nos atacarían». «Buena cuenta daría yo de ellos». «Te equivocas, Dick. Tenemos una bala para cada uno. Y si se colocan encima del globo, ¿cómo les dispararás? Imagínate que te encuentras en tierra frente a una manada de leones, o rodeado de tiburones en pleno océano. Pues bien, para un aeronauta la situación no es menos peligrosa». «¿Hablas en serio, Samuel?» «Muy en serio, Dick. Entonces, esperemos. Aguarda. Estate preparado por si nos atacan, pero no hagas fuego hasta que yo te lo diga». Los pájaros se agruparon a poca distancia, de suerte que se distinguían perfectamente su cuello pelado, que estiraban para gritar, y su cresta cartilaginosa, salpicada de papilas violáceas, que se erguía con furor. Su cuerpo tenía más de 3 pies de longitud, y la parte inferior de sus blancas alas resplandecía al sol. Hubiérase dicho que eran tiburones alados, con los cuales presentaban un fantástico parecido. «Nos siguen», dijo el doctor, viéndolos elevarse con él, «y por más que subamos, subirán tanto como nosotros». «¿Qué hacer, pues?», preguntó Kennedy. El doctor no respondió. «Atiende, Samuel», prosiguió el cazador. «Haciendo fuego con todas nuestras armas, tenemos a nuestra disposición 17 tiros contra 14 enemigos. ¿Crees que no podremos matarlos o dispersarlos? Yo me encargo de unos cuantos. No pongo en duda tu destreza, Dick, y doy por muerto a los que pasen por delante de tu carabina, pero, te lo repito, si atacan el hemisferio superior del globo, se pondrán a cubierto de tus disparos y romperán el envoltorio que nos sostiene. Nos hallamos a 3000 pies de altura». En aquel mismo momento, uno de los pájaros más feroces se dirigió al globo con el pico y las garras abiertos, en actitud de morder y desgarrar a un tiempo. «¡Fuego! ¡Fuego!», gritó el doctor. Y el pájaro, mortalmente herido, cayó dando vueltas en el espacio. Kennedy cogió una escopeta de 2 cañones y Joe amartilló otra. Asustados por el estampido, los quebrantahuesos se alejaron momentáneamente, pero volvieron casi enseguida a la carga con furor centuplicado. Kennedy decapitó de un balazo al que tenía más cerca. Joe le rompió un ala a otro. «Ya no quedan más que 11», dijo. Pero entonces los pájaros adoptaron otra táctica y, como si se hubiesen puesto de acuerdo, se dirigieron al Victoria. Kennedy miró a Ferguson. Este, a pesar de su impasibilidad y energía, se puso pálido. Hubo un momento de silencio mortal. Después oyó un ruido estridente, como el de un tejido de seda que se rasga, y la barquilla empezó a precipitarse rápidamente. «Estamos perdidos», gritó Ferguson, fijando la vista en el barómetro, que subía muy deprisa. «Afuera el lastre», añadió. «Nada de lastre». Y en pocos segundos desapareció todo el cuarzo. «Seguimos cayendo. Vaciad las cajas de agua. ¿Me oyes, Joe? Nos precipitamos en el lago». Joe obedeció.
El doctor se inclinó, mirando el lago que parecía subir hacia él como una marea ascendente. El volumen de los objetos aumentaba rápidamente. La barquilla se encontraba a menos de 200 pies de la superficie del Chad. ¡Las provisiones! ¡Las provisiones!, exclamó el doctor, y la caja que las contenía fue lanzada al espacio. La velocidad de la caída disminuyó, pero los desdichados seguían cayendo. «¡Echad más! ¡Echad más!», repitió el doctor. «No queda ya nada», dijo Kennedy. «Sí», respondió lacónicamente Joe, persignándose rápidamente, y desapareció por encima de la borda. «¡Joe! ¡Joe!», gritó el doctor aterrorizado. El Victoria, sin lastre, recobró su marcha ascensional y se elevó hasta una altura de 1000 pies. El viento, introduciéndose en la envoltura deshinchada, lo arrastraba hacia las costas septentrionales. «Perdido», dijo el cazador con un gesto de desesperación. «Perdido por salvarnos», respondió Ferguson, y 2 gruesas lágrimas brotaron de los ojos de aquellos 2 hombres tan intrépidos. Ambos se asomaron, intentando distinguir algún rastro del desgraciado Joe, pero ya estaban lejos. «¿Qué haremos?», preguntó Kennedy. «Bajar a tierra en cuanto sea posible, Dick, y aguardar». Después de haber recorrido 60 millas, el Victoria descendió a una costa desierta, al norte del lago. Engancharon las anclas en un árbol poco elevado, y el cazador las sujetó sólidamente. Llegó la noche, pero ni Ferguson ni Kennedy pudieron conciliar el sueño un solo instante. Capítulo 33. Conjeturas. Restablecimiento del equilibrio del Victoria. Nuevos cálculos del Dr. Ferguson. Caza de Kennedy. Exploración completa del lago Chad. Tangalia. Regreso. Lari. Al día siguiente, 13 de mayo, los viajeros reconocieron la parte de la costa que ocupaban, la cual era una especie de islote en medio de un inmenso pantano. Alrededor de aquel trozo de terreno firme se levantaban cañas tan grandes como árboles de Europa, y que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Aquellas ciénagas inaccesibles hacían segura la posición del Victoria. Bastaba vigilar la parte del lago. La superficie del agua parecía ilimitada, sobre todo por el este, sin que en ningún punto del horizonte se distinguiesen ni islas ni continente. No se habían atrevido aún los 2 amigos a hablar de su desgraciado compañero. Kennedy participó, al cabo, sus conjeturas al doctor. «Quizá Joe no esté perdido», dijo. «Es un muchacho listo como pocos y un excelente nadador. En Edimburgo atravesaba sin dificultad el Firth of Forth. Lo volveremos a ver, aunque no sé ni cómo ni cuándo. Por nuestra parte, debemos hacer todo lo posible para facilitarle la ocasión de encontrarnos». «Dios te oiga, Dick», respondió el doctor conmovido. «Haremos cuanto esté a nuestro alcance para encontrar a nuestro amigo. Ante todo, orientémonos, después de haber liberado a Victoria, de su envoltura exterior, que de nada sirve, con lo que nos libraremos de un peso de 650 libras. El doctor Ferguson y Kennedy pusieron manos a la obra. Tropezaron con grandes dificultades, pues fue preciso arrancar trozo a trozo el tafetán, que ofrecía mucha resistencia, y cortarlo en estrechas tiras para desprenderlo de las mallas de la red. El desgarrón ocasionado por el pico de los quebrantahuesos tenía algunos pies de longitud. Invirtieron más de 4 horas en la operación, pero al fin vieron que el globo interior, enteramente aislado, no había sufrido ninguna avería. El Victoria ofrecía un volumen 1/5 parte menor que el de antes. La diferencia fue bastante sensible para llamar la atención de Kennedy. «¿Será suficiente?», preguntó al doctor. «Acerca del particular, Dick, puedes estar tranquilo. Yo restableceré el equilibrio y, si vuelve nuestro pobre Joe, volveremos a emprender con él el camino por el espacio. Si no me falla la memoria, Samuel, en el momento de nuestra caída no debíamos de estar muy lejos de una isla. Lo recuerdo, en efecto, pero aquella isla, como todas las del Chad, estará sin duda habitada por una chusma de piratas y asesinos que seguramente habrán sido testigos de nuestra catástrofe. Y si Joe cae en sus manos, ¿qué será de él, a no ser que la superstición le proteja? Él es perfectamente capaz de ingeniárselas para salir de apuros, te lo repito, confío en su destreza y en su inteligencia. También yo. Ahora, Dick, vete a cazar por las inmediaciones, pero no te alejes. Urge renovar nuestros víveres, de los cuales hemos sacrificado la mayor parte. Bien, Samuel, volveré pronto». Kennedy cogió una escopeta de 2 cañones y, por entre las crecidas hierbas, se dirigió a un bosque bastante cercano. Repetidos disparos dieron a entender al doctor que la caza sería abundante. Entretanto, él se ocupó de hacer el inventario de los objetos conservados en la barquilla y de establecer el equilibrio del segundo aerostato. Quedaban unas 30 libras de pemicán, algunas provisiones de té y café, una caja de 1,5 galones de aguardiente y otra de agua totalmente vacía. Toda la carne seca había desaparecido. El doctor sabía que, a causa de la pérdida del hidrógeno del primer globo, su fuerza ascensional había sufrido una reducción de unas 900 libras. Así pues, tuvo que basarse en esta diferencia para reconstruir su equilibrio.
El nuevo Victoria tenía una capacidad de 67.000 pies y contenía 33.480 pies cúbicos de gas. El aparato de dilatación parecía hallarse en buen estado, y la espita y el serpentín no habían experimentado deterioro alguno. La fuerza extensional del nuevo globo era, pues, de unas 3.000 libras. Sumando el peso del aparato, de los viajeros, de la provisión de agua, de la barquilla y sus accesorios, y embarcando 50 galones de agua y 100 libras de carne fresca, el doctor llegaba a un total de 2.830 libras. Podía, por tanto, llevar para los casos imprevistos 170 libras de lastre, en cuyo caso el aerostato se hallaría equilibrado con el aire. Tomó sus disposiciones en consecuencia y reemplazó el peso de Joe por un suplemento de lastre. Invirtió todo el día en estos preparativos, los cuales llegaron a su término al regresar Kennedy. El cazador había aprovechado las municiones. Volvió con todo un cargamento de gansos, ánades, chochas, cercetas y chorlitos, que él mismo se encargó de preparar y ahumar. Ensartó cada pieza en una fina caña y la colgó sobre una hoguera de leña verde. Cuando las aves estuvieron en su punto, fueron almacenadas en la barquilla. Al día siguiente, el cazador debía completar las provisiones. La noche sorprendió a los viajeros en medio de sus ocupaciones. Su cena se compuso de pemicán, galletas y té. El cansancio, después de haberles abierto el apetito, les dio sueño. Durante su guardia, ambos interrogaron más de una vez las tinieblas, creyendo oír la voz de Joe, pero ¡ay! Estaba muy lejos de ellos aquella voz que hubieran querido oír. Al rayar el alba, el doctor despertó a Kennedy. He meditado mucho, le dijo, acerca de lo que conviene hacer para encontrar a nuestro compañero. Cualquiera que sea tu proyecto, Samuel, lo apruebo. Habla. Lo más importante es que Joe tenga noticias nuestras. Exacto. Si llegase a figurarse que lo abandonamos, él nos conoce demasiado. Nunca se le ocurriría semejante idea, pero es preciso que sepa dónde estamos. ¿Pero cómo? Montaremos en la barquilla y nos elevaremos. ¿Y si el viento nos arrastra? No nos arrastrará, afortunadamente. El viento nos conduce al lago, y esta circunstancia, que hubiera sido contraria ayer, hoy es propicia. Nuestros esfuerzos se limitarán, pues, a mantenernos durante todo el día sobre esta vasta extensión de agua. Joe no podrá dejar de vernos allí donde sus miradas se dirigirán incesantemente. ¿Acaso llega hasta informarnos de su paradero? Lo hará, sin duda, si está solo y libre. Y si está preso, repuso el doctor, no teniendo los indígenas la costumbre de encerrar a sus cautivos, nos verá y comprenderá el objeto de nuestras pesquisas. Pero, repuso Kennedy, si no hallamos ningún indicio, pues debemos preverlo todo, si no ha dejado una huella de su paso, ¿qué haremos? Procuraremos regresar a la parte septentrional del lago, manteniéndonos a la vista todo lo posible. Allí aguardaremos, exploraremos las orillas, registraremos las márgenes, a las cuales Joe intentará sin duda llegar, y no nos iremos sin haber hecho todo lo posible por encontrarlo. Partamos, pues, respondió el cazador. El doctor tomó el plano exacto de aquel pedazo de tierra firme que iba a dejar y estimó, según su mapa, que se hallaba al norte del Chad, entre la ciudad de Lari y la aldea Bingemini, visitadas ambas por el mayor Denham. Mientras tanto, Kennedy completó sus provisiones de carne fresca. Sin embargo, pese a que en los pantanos circundantes se distinguían huellas de rinocerontes, manatíes e hipopótamos, no tuvo ocasión de encontrar uno solo de semejantes animales. A las 7 de la mañana, no sin grandes dificultades de esas que el pobre Joe sabía solucionar a las 1000 maravillas, desengancharon el ancla del árbol. El gas se dilató y el nuevo Victoria se elevó a 200 pies del suelo. Primero vaciló, girando sobre sí mismo, pero atrapado luego por una corriente bastante activa, avanzó sobre el lago y fue empujado muy pronto a una velocidad de 20 millas por hora. El doctor se mantuvo constantemente a una altura que variaba entre 200 y 500 pies. Kennedy descargaba con frecuencia su carabina. Cuando sobrevolaban las islas, los viajeros se acercaban a tierra imprudentemente, registrando con la mirada los cotos, los matorrales, los jarales, los puntos sombríos, todas las desigualdades de las rocas capaces de dar asilo a su compañero. Bajaban hasta situarse muy cerca de las largas piraguas que surcaban el lago. Los pescadores, al verles, se precipitaban al agua y regresaban a su isla, sin disimular en absoluto el miedo que sentían. No se ve nada, dijo Kennedy, después de 2 horas de búsqueda. Aguardaremos, Dick, sin desanimarnos. No debemos estar lejos del lugar del accidente. A las 11, el Victoria había avanzado 90 millas. Encontró entonces una nueva corriente que, en ángulo casi recto, lo impelió unas 60 millas hacia el este. Planeaba sobre una isla muy extensa y poblada que, en opinión del doctor, debía de ser Farram, donde se encuentra la capital de los Videomás. Al doctor Ferguson le parecía que de todos los matorrales veía salir a Joe escapándose y llamándole. Libre, lo hubieran cogido sin dificultad. Preso, se hubieran apoderado de él repitiendo la maniobra empleada con el misionero. Pero nada apareció, nada se movió. Motivos había para desesperarse. A las 2:30, el Victoria avistó Tangalia,
aldea situada en la margen oriental del Chad, y que marcó el punto extremo alcanzado por Deham en la época de su exploración. Inquietaba al doctor la dirección persistente del viento. Se sentía empujado hacia el este, arrojado de nuevo al centro de África, a los interminables desiertos. Es absolutamente indispensable que nos detengamos, dijo, e incluso que tomemos tierra. Debemos regresar al lago, sobre todo por Joe, pero tratemos antes de encontrar una corriente opuesta. Por espacio de más de una hora, buscó en diferentes zonas. El Victoria siguió derivando tierra adentro, pero afortunadamente, a la altura de 1000 pies, un viento muy fuerte lo condujo hacia el noroeste. No era posible que Joe estuviese retenido en una de las islas del lago, pues hubiera hallado algún medio de manifestar su presencia. Tal vez le habían llevado a tierra. Así discurría el doctor cuando volvió a ver la orilla septentrional del Chad. La idea de que Joe se hubiese ahogado era inadmisible. Un pensamiento horrible cruzó la mente de Ferguson y de Kennedy. Los caimanes eran numerosos en aquellos parajes, pero ni uno ni otro tuvieron valor para formular semejante preocupación. Sin embargo, resultaba tan insistente que el doctor dijo sin más preámbulos: los cocodrilos no se encuentran más que en las orillas de las islas o del lago, y Joe habrá sido bastante diestro para no caer en sus garras. Además, no son muy peligrosos, pues los africanos se bañan impunemente sin temer sus ataques. Kennedy no respondió. Prefería callar a discutir tan terrible posibilidad. El doctor distinguió la ciudad de Lari, hacia las 5 de la tarde. Los habitantes estaban ocupados en la recolección del algodón delante de chozas formadas con cañas entretejidas, en medio de cercados muy limpios y cuidadosamente conservados. Aquella aglomeración de unas 50 cabañas ocupaba una ligera depresión de terreno en un valle que se extendía entre suaves colinas. La violencia del viento les hacía avanzar más de lo que les convenía, pero su dirección varió por segunda vez y condujo al Victoria precisamente a su punto de partida en el lago, en la especie de isla firme donde habían pasado la noche precedente. El ancla, en lugar de encontrar las ramas del árbol, hizo presa en las raíces de un haz de cañas a las que daba una gran resistencia el fango del pantano. A duras penas pudo el doctor contener el aerostato, pero, al fin, el viento amainó al llegar la noche, que los dos amigos pasaron en vela, casi desesperados.